Guillem Vives está para aportar 10 minutitos de calidad, aunque no sean más. Lo lógico es contar con él. No solo Peyton Siva, sino también Martin Hermansson están haciendo daño. El otro día fue primero Hermansson y luego Siva el que se sustituyó en la toma del mando de juego de Alba de Berlín. Ambos están capacitados para generar desde el puesto de base. La defensa de Guillem Vives desde 3 cuartos de cancha, desgastando a uno y a otro, puede ser un aspecto fundamental y una variante que introducimos seguramente para bien en este tercer partido. José, ¿qué te parece a ti la baja de Rafa Martínez? También me parece comprensible, ¿no? Coincido con Botey, pese a que me duela, porque además nos puede hacer falta en ese puesto de viaje de base. Aitor lo vio muy bien en el partido allí en Berlín y creo que es más que comprensible. Creo que muy bien Ponsarnau en esta decisión. Bueno, y la pregunta, Botey, que se hace la gente es, si no está Rafa Martínez en el 12, ¿puede levantar el título si se gana por parte de Valencia? Yo, salvo que alguien diga lo contrario, creo que sí. Él es jugador del equipo, está en la plantilla actual, está en el roster, aunque no esté en la convocatoria para este partido, puede hacerlo. Y lo importante es que lo haga quien lo haga, ese título se acabe por levantar. Él está dado de alta en la Eurocup, por lo tanto puede, ¿no? Sí. Si no se hubiera dado de alta es otra cosa diferente. Claro. Bueno, pues ahí está. Vamos ya a ver el quinteto titular de Valencia Basket. Los 5 hombres que partían de inicio en esta final de la Eurocup. Directo Radio Sport 914 de la FM. Con el Valencia Basket, con las chicas y con los chicos. Tenemos quinteto por parte de Valencia. Parten, ojo, hay sorpresas. En el puesto de base, Saman Rosson. Acompañan por fuera Guillem Vives y Fernando Sanemeterio. Por dentro, Will Thomas, juntamente con Mike Toby. ¿Qué te parece, Alcácer? Pues me parece muy bien por el señor Ponsarnau. Dije, si hay que empezar así, sorprendiendo con algo que Aitor nos esperase, y desde luego es un 5 revolucionario. ¿Botey? Pues se le puede encontrar explicación lógica. Vaya por delante que la primera buena noticia es que ello parece implicar que Guillem Vives se encuentra en un estado físico óptimo. Al igual que Alba de Berlín hace con Martin Hermansson y con Peyton Siva como jugadores fundamentales y creadores en el perímetro, jugando conjuntamente, Valencia Basket va a disputar de ese control de juego con Saman Rosson y Guillem Vives de inicio. Bueno, pues queda poco más de un minuto para el arranque del partido. Vamos a una pausa, 2 anuncios y nos ponemos ya en modo partido. Pausa y volvemos. Dijo Unamuno, el progreso consiste en renovarse. Y si empiezas por las paredes, Élite Pinturas tiene todo el material que necesitas. Renovar la decoración de tu casa es la fórmula perfecta para devolver alegría y luz a tu vida. Élite Pinturas, con casi 30 años de experiencia, sabe de materiales de alta calidad y diseños vanguardistas a los que no te podrás resistir. Élite Pinturas, en Paterna, Valencia, Almusafes y Alcira. Teléfono 96 134 3741 y también en la web pinturaselite.es. Élite Pinturas, renovarse o morir. ¿Buscas coche? ¿Nuevo de ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. El mejor baloncesto en Radio Sport Valencia. Estamos ya en Radio Sport 91.4 de la FM. Tercer partido de las finales de la Eurocup que enfrentan a Valencia Basket frente al Alba de Berlín. Ya tenemos quinteto por parte de Valencia Basket, que parte con Saman Rosson, Gibbs por fuera, acompañados por Fernando Sanemeterio, por dentro Will, Money Thomas y Mike Toby. Es el quinteto de Valencia. Por parte de Alba de Berlín tenemos en el dorsal número 3 Martin Hermansson, acompañan por fuera, con los número 3 Peyton Siva, acompañan por fuera Martin Hermansson y Rokas Giedraitis. Por dentro 43 para Luke Sigma, el 13 es el nombre de la coleta, Dennis Clifford. Es el quinteto de Alba de Berlín. Los árbitros los tenemos también. Arbitra el principal, el árbitro primero de hoy es el señor Fernando Rocha, acompañado por Petri Mantila y Milan Nedovic. Árbitros Botey con experiencia, ¿no? Bueno,
la idea es llevar los mejores árbitros. Ya el otro día Milosevic fue uno de ellos, siendo uno de los árbitros importantes de Europa. También le acompañó Koromilas, por lo tanto árbitros de perfil alto y también con Rocha a la cabeza para este gran partido. Va a arrancar el encuentro, ahí está Fernando Rocha, el portugués, balón al aire, esto arranca en 3, 2, 1, primera pelota para Valencia, ataca Guillem Vives con Salman Rosso, ataca Valencia de naranja hacia la izquierda, el Alba de Berlín de azul Eurocup hacia la derecha, balón para Toby, frontal del ataque, entrega Vives, Vives en la izquierda con Salman Rosso, Manrosso picado a la derecha, Fernando Sanemeterio penetrando, percutiendo, la saga Fernando, Will Thomas, 5 metros, no, se sale, el rebote es para Giedraitis, se ha salido tiro, ya entrarán. Balón para Peyton Siva, sigue votando, tú aprieta la Fonteta, balón para Sigma para Clifford, Dennis en la izquierda con Peyton Siva, el dorsal 3 que la pone en el poste medio para Luke Sigma, sigue Luke contra Will, la saca para Clifford, no es Hermansson que lanza y anota, canasta de Martin Hermansson, la primera del encuentro, viene a cargo de Alba de Berlín. 0-2. Atientazo hoy en la Fonteta, Balón para Van Ronson, parte izquierda con Fernando Sanemeterio. Saneme penetrando, percutiendo, lanzando, se lleva el gorro, se lleva el tapón. Y ojo, balón Siva, está de Palomero, 1-2, Peyton. Anota la canasta. Esto es lo preocupante, que Alba de Berlín corra y empieza a imponer su ritmo de juego. Balón para Van Ronson, cruzando la divisoria Sam. Oxigenando, mirando al horizonte. A ver a quién puede encontrar. Se va a parte derecha el jugador belga, corta, Will en el poste, recibe ahí está Will, le enciman dos y hay falta personal de Rokas Giedraitis. Se la podrían haber pitado Sigma, ¿no? Bueno, no, tampoco está mal que se la piten a él, También. Sí. Sacará desde la línea de fondo. Ayuda rápida por línea de fondo de Rokas Giedraitis. Ya el primer ejemplo de que no van a dejar jugar cómodo a Will Thomas en el poste bajo. Van Rossum sacando desde la línea de fondo. Sam para Toby, está abajo. Ahí está Mike, se revuelve, lanza. No, pitan dobles. No pitaron falta. Toby lanzó, se quedó con la pelota. Y al volver al suelo, pues esos son dobles. De momento tocó el tablero, no. La presencia de Dennis Clifford con un tapón en la anterior acción de Sanemeterio y ahora intimidando también. Balón para Giedraitis, se revuelve, lanza el gancho. Ojo al tiro, entra. Ojo, más 6, 0-6 de inicio en el parcial. Lo decía Casan, quien se ponga más 6 o más va a estar complicado. Esperemos que solo sea al principio. Balón para Van Rossum, penetrando, percutiendo la falta de Peyton Siva. 0-6 en el marcador. Sí, ellos no van a dejar canastas fáciles, llevan 2 faltas ya. Bueno, pues es cierto que el inicio no ha sido bueno de cara a la anotación, pero empezamos a desgastar con 2 jugadores muy importantes en Alba de Berlín, ya con una falta. Balón para Sam Van Rossum. Ania Van Rossum la pone en la derecha para Guillem Vives, Guilles para Sam en la izquierda, se frena Toby, se viene por dentro Mike, 1-2, otro tapón y el balón que se va por línea de fondo. Buena defensa de Clifford, reclamaban falta. Para vosotros, ¿qué fue? No. Tapón de Dennis Clifford. Para mí tapón. Para mí con los brazos en posición vertical, acción legal. Voy a ser malo. Ahora un triple va de Alba de Berlín. Peyton Siva, frontal del ataque. Peyton, mirando un socio, entregándose a la izquierda a Giedraitis, que se frena. Balón para Hermansson, de 3, tapón. Tapón de Vives. Lo tapona Guillem. Ataca Valencia. La tiene Van Rossum en la derecha con Will. Will voltando, se la entrega a Vives, que corta, recibe en parte derecha. Ahí viene Guillem, bloquea a Toby. Guillem en la izquierda, para Van Rossum de 3. Sam no va. El rebote para Toby, se le escapa a Mike. Sigue con la pelota, sigue con el esférico. La pone en la derecha para Will Thomas. Y este que oxigena. Nuevos 14 segundos. La tiene Will en el poste contra Sigma. La saca Van Rossum, Estrabol. Vives frontal de 3. No entra. Y el Dalo, que está igual que ayer con las chicas. Está bien movido el balón. Siva. Esos son dobles. No pitan nada. Los árbitros se lo comen. Balón para Giedraitis, parte izquierda. Este con Martin Hermansson, el islandés, que se viene por dentro encontrando a Clifford, que la esclava. 0-8. Ojo al marcador. Ya sabemos una cosa de las que más nos preocupan para este partido. Nos preocupaban a jugadores jóvenes como Martin Hermansson. Lo ha demostrado con este pase. No les afecta este ambiente. Ni en la final, ojo, Van Rossum de 3, tampoco, ni en la final de la Eurocup han salido con la tostada. Balón para Peyton Siva, parte izquierda, el triple que vuela, va para adentro, 0-11, páralo, Jaume. Hay que parar, Jaume. 0-11, 6-22
del primer cuarto. Y va Dubi. Balón para Toby con Vives. Parte izquierda, ahí viene Guillén que la pone arriba para Toby. Se cuelga del aro. Dicen que último en tocar fue el jugador de Alba de Berlín. Y será cambio en Valencia. Se marcha Toby, entra Matt, entra Dubi. También se marcha Peyton Siva en Berlín, entra Saibu. Se marcha en Valencia Guillén Vives, entra Matt Thomas. Es que no ha salido bien el invento del quinteto inicial, no ha salido nada bien. No ha salido bien. Alba de Berlín está siendo mucho más intenso, presionando líneas de pase. Ahora Dennis Clifford se sienta y juega Aito con Landry Nocon para a Bojan Dubljevic. Sacará Will Thomas, no, sacará Van Rossum desde la línea de fondo. Ahí está Sam. A ver a quién puede encontrar en Fernando. No, Fernando, canasta de Fernando. Inaugura el marcador Valencia después de 4 minutos. 2-11. Balón para Hermansson. Parte derecha, Martin Hermansson. Viene Will Thomas bloqueando. La cuenta en el poste para Sigma, que se revuelve, lanza, no va. El rebote es de Dubi. El rebote es de Valencia. Y ya la mueve Fernando. Ahí viene Fernando, la pone en la derecha, Dubi para Sam penetrando, la pone en la derecha, Matt Thomas, bate en el poste con Dubi la saca para Matt, el pase es erróneo, pero aquí la idea está clara, o triple de Matt Thomas o ganchito de Dubi. Ahora la idea por lo menos está clara. Lástima es que no se entendiera ni Matt Thomas esperara el pase hacia la esquina cuando Bojan no vio esa acción. Balón para Luke Sigma, parte izquierda ya con Martin Hermansson encontrando a Noco en el poste. Noco coge el OV30, la saca Sigma de 3, no va, el rebote toca Matt Thomas, se va por línea de fuera, se va por línea de fondo y el último en tocar fue Saibu según los árbitros. Será pelota para Valencia. Esto es muy largo y se va a igualar, confiamos en que así sea. Luke Sigma ya tiró 2 tiros punteados, es la primera buena noticia de todo el partido. Balón para Van Rossum, subiendo la pelota Sam, defiende Saibu, Van Rossum en la izquierda con Dubi poste alto, Dubljevic para Matt Thomas, parte izquierda, se levanta Thomas de 3, no entra, el rebote lo palmea Dubi, se lo queda al montenegrino, la saca Dubi, no, balón arriba, ojo, la puede perder, 10 segundos, la saca Dubi para Van Rossum, parte izquierda, bloquea Dubi, Sam en el poste con Dubi, se escale y falta de Giedraitis. Creo que ha sido de Martin. De Hermansson. Falta de Hermansson, sí. Ya está el cambio, se marcha Sigma. Entra con el dorsal número 10. Schneider, aquí estamos abajo, pero no se ve tampoco el número, Inicio soñado por el Alba Berlín, Aito aprovecha el buen momento de su equipo para dar ya descanso a 2 hombres clave como Peyton Siva y Luke Sigma. Matt Thomas, parte derecha. Matt buscando un socio, se viene por dentro, penetrando, se frena, lanza 6 metros, lo anota, el rebote es de Dubi, lanza el gancho y anota Dubi. 2 más de Bojan Dubljevic, 4-11. Anotó el montenegrino. Ahí está la pelota, lanzamiento de Giedraitis de 3 para adentro. Es que triple de Rocas. Extraordinaria la salida de bloqueo. Es verdaderamente admirable que un jugador tan grande y tan fuerte puede salir como si fuera un jugador de menos de 1,90 m. Balón que la tiene ya Sam Van Rossum, parte derecha. Ahí viene Sam, manda su pala al suelo y hay ataque. Pero bueno, ya estaba fingiendo allí. Vamos a ver, esto no puede ser, hombre. Ponsarnau se queja. ¿Qué os parece a vosotros? No, es flopping, que ya lo ha hecho ahí. Se ha quejado Van Rossum del flopping que estaba haciendo y ha seguido igual. Reclaman flopping. Yo creo que se ha tirado muy fácil. La entrada en el partido de Yoshiko Saibu, recordemos, solo jugó 2 minutos el viernes, ya empieza a dar los frutos que Aito esperaba. Sacar rédito de su defensa. Balón para Hermansson. Ahí está Martin, sea parte derecha. Hermansson botando, la pone en la derecha para Saibu de 3. No va el tiro, la toca Van Rossum, la toca Fernando y será pelota para Valencia. A compensar el error que ha tenido antes, porque ha sido fuera del Valencia. Ahí está, sacará Fernando. Saremeterio sacando. Encontrando ya a Sam Van Rossum. Van Rossum botando, cruzando la divisoria, reclaman falta, ante la izquierda, Van Rossum para Fernando, 1, 2, Fernando, saca la falta personal. Segunda de Rocas Giedraitis. Son 2 tiros. Bien, y segunda falta. Ahí está. Y hay cambio en Valencia, se separan Diot y Lavery. Sí, porque Sam, Iba Siva ya, Sam está un poquito revolucionado. Yo creo que es bueno el cambio. Peyton Siva y Nils Giffey. El cambio, se marcha Giedraitis y Hermansson.
Entran Siva y Gifi. En Valencia se marchan Will y Sam. Han entrado Laverí y Diot. Por lo tanto, Valencia ahora está jugando con Antoine Diot, juntamente por fuera con Matt Thomas y, en este caso, Fernando Sanemeterio. Y por dentro, Laverí y Bojan Duljevic. A Fernando con el primero, dentro. 5-14. ¿Con quién si no? Con Libertavac. Si tu propósito es dejar fumar en 2019 con Libertavac, seguro que lo consigues. 15 años ofreciendo el mejor tratamiento para dejar fumar, además de tenerlo con un año de garantía. Si dices que es oyente de Radio Sport o Basket Sport, te regalan un tratamiento antiestrés o antiobesidad a elegir para que no tengas la menor duda en conseguirlo. Libertavac. Fernando falla el segundo. 5-14. Balón para Peyton Siva. La por arriba Peyton, 1-2. La baja Noko. Noko posteando, son pasos. Noko saca el codo, se queda corto. El rebote es para Laverí. El rebote es para Luis. Y ya la mueve Valencia. Antoine. Más metidos en defensa, obligando a hacer tiros Alba de Berlín más extraños para ellos, como un tiro de Landry Noko con reverso. Fernando, parte derecha, la saca para Diot. Antoine defendiendo a Peyton Siva. Antoine la pone arriba para Dubi. La pone a la derecha, Matt Thomas. Se frena. Thomas de 3 central. ¡Sí! ¡Tirador! Matt Thomas. 8-14. Balón para Peyton Siva. Defiende Antoine Diot. Peyton en la derecha. No, la pone en el poste con Schneider para Noko. Bota mal Noko, se le escapa Noko. Y el último tocar dice que fue Dubi. Sí, lo reconoce. Sí. Está bien, como decía Carlos, que la opción de ataque sea Noko. Habla muy bien por nuestra parte, ¿eh? Hay que sacarlos de su rango normal de ataques y de tiros que ellos suelen hacer. Aicam en Valencia se marcha. Fernando, entra Dornekam. En Berlín se marchó Saibu. Entró el pollo. Entró Wagner. El chaval. No, es un pollo, no, José. Es un pollo. Noko en el poste. No, es que ni defienden a Noko. La saca para Peyton Siva. Peyton. Frontal, lanza Peyton, no va. Y el rebote es Laverí. Y el rebote es para Luis. Vamos para Valencia. Ataca Diot. Parte izquierda para Antoine. Botando, defiende Peyton Siva. Vamos a ver Diot. Oxigenando. 2.28 para llegar al final del primer cuarto. Balón para Laverí. Está Dubi que lanza el gancho, no nota. El rebote se lo queda. Creo que lo vio demasiado fácil Dubi, sí. Sí. Balón para Gifi. Gifi para Martin Hermans, no es Wagner para Siva. Siva se frena, lanza el triple, no va. Y el rebote es Antoine. Reclamó falta a Laverí. Le están pegando. Balón para Diot. 1-2. Hay falta. Segunda de Peyton Falta Siva. de Siva. Segunda de Peyton Siva. Es un partido de desgaste. Puede no ser tan mal inicio o no ser tan importante en cuanto a anotación si conseguimos sacar esas faltas. Con Clínica Baviera termina con la miopía, hipermetropía o astigmatismo. Aprovecha este mes los 100 euros de descuento en tu operación y pide la primera cita gratis en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com. Va con los 2 tiros libres Antoine Diot. Sí, no, comentaba con lo que decía al principio del partido. Yo ir así y pegar el estilo en el tercer cuarto me parecería grandioso. Valencia Diot con el primero. No ha perdido el hilo. Sí que tengo que decir que el árbitro portugués le ha llamado ya la atención a Laverí y le ha dicho que a la próxima le pita. Sí, técnica. Pero eso es un padronazo, eso lo dicen siempre. Bueno, luego no dicen nada. Yo a este árbitro le he visto pitar varias. A Fernando Rocha. Ahí va. Botey es portugués, sí, ¿no? Fernando Rocha portugués. Sí. Ahí está. Botey, te voy a decir una cosa, los cascos los llevas al revés. Balón abajo para Gifi. Falta de Dornekam. Falta muy fácil de Aaron Dornekam. Los llevas cambiado de oreja, te estoy diciendo. ¿Para ti falta, José? Bueno, puede ser, sí. La verdad es que puede ser falta. Es la segunda de Valencia Basket. Por su parte, Alba de Berlín ya está en bonus. Fíjate, mientras tanto, ahí haciendo el corrillo los jugadores de Alba de Berlín y Valencia que estaba ya tosiendo. Sacará Peyton Siva. Peyton en la izquierda con Wagner. Wagner la saca para, en este caso, Schneider para Martin Hermansson. No es Gifi. Gifi penetrando. Se frena Gifi que lanza corto. El rebote lo toca Matt. El rebote lo toca Matt y se lo queda el americano. El de Illinois. Balón para Diot. Bien, Dios se está sintiendo importante, ¿eh? Qué bien está manejando el partido. Dornekam cintando, la entrega en el poste para Bojan Duljevic contra Noko. Ahí se tiene que hacer grande. Viene Duljevic con el posteo. Se revuelve. 360. ¡Qué canastón! ¡Qué canastón! ¡Qué canastón! Bojan. Dubi. 12-14, 1-20. Ojo, Siva. 1-2. Tapón. No lo dan. Lo dan canasta.
Dan canasta. No, falta personal. 2 tiros. Pues no he visto falta. Yo no he visto falta. La impresión fue que se chocó contra la parte baja del tablero. Ha tocado bola. Árbitro, te la has comido. Tienes que ir ahí a Clínica Baviera que te revisen la vista, macho. Lanzará tiros libres Peyton Siva. Y así suena la fonteta. 12-14. 1-18 para llegar al final del primer cuarto. Balón para Siva, lanzando el primero. Anota Peyton. 12-15. Anota Peyton Siva. Vamos allá con el segundo. ¿Te has visto falta? Yo no. No, la impresión era que Peyton Siva chocó contra la parte baja del tablero. Sí, se lo comió la línea de fondo. Se marcha Peyton Siva, entra Martin Hermansson. 12-16. Balón para Lavery. Vamos a ver Lavery que no le cuenten 5. Puede entregársela a Antoine. Y este ya sube la pelota. Me está gustando Antoine hoy. Balón para Lavery, parte izquierda. Lavery se frena, entregándosela a Matt Thomas. Matt frontal del ataque, penetrando, percutiendo. Matt, 1-2, rectificado en el aire. Canastón de Matt Thomas. ¡Qué barbaridad! Con el finger roll, con la S, rectificando en el aire, metiendo un auténtico canastón. Si le defienden bien esas salidas de bloqueo, que luego pueda penetrar y sea capaz de fulminar Matt Thomas. La tiene Wagner. Postea Dubi, se queda sin bote Wagner, son pasos, no pitan nada. La por la derecha, se frena Schneider, lanza y anota. Son pasos. Los árbitros están muy mal. Y ahora va Diot, 36 segundos para llegar al final del primer cuarto. 14-18, balón para Lavery. Lavery en la izquierda. Lavery para los Dornekamp metiendo a la izquierda para Antoine Diot, que ya está en frontal de ataque, poste alto. Antoine la pone abajo para Dubi, la puede salvar Dubi, se queda, la saca, Matt, esquina de 3, Matt Thomas, triple de Valencia. 17-18, últimos 8 segundos. Hermansson se queda sin bote, la roba Diot, se quedan 3, le quedan 2, el triple que va fuera. Bien está. Llegamos al final del primer cuarto. 17 Valencia, 18 Berlín. Pausa y volvemos enseguida. 2 segundos. El mejor baloncesto en Radio Sport Valencia. Volvemos ya en directo, Radio Sport 1-4 de la FM, final del primer cuarto, 17 Valencia, 18 Berlín, pero bueno, se habían puesto 11 arriba Berlín, ha remontado sensacional Valencia, se habían puesto 0-11, seguimos con Galo Botijos Alcácer, evaluación del primer cuarto. Bueno, yo te daría un nombre para este primer cuarto, que es Antoine Diot. Sí, se lo compro. Revolución con el base francés, tanto defensa como el buen acierto a la hora de dirigir el ataque. Antoine Diot ha sido su cuarto. Carlos. Fundamental la presencia a la entrada del partido de Antoine Diot y también la de Bojan Dublic. Los alemanes apuestan hoy por que no continúe como 5 hacia el aro y él en el short roll en la continuación. Ojo, la pone el poste Sigma, se le escapa. En la continuación corta, Bojan Dublic ha sido capaz de encontrar las 2 veces ante la ayuda del exterior a Matt Thomas en la esquina para que anote 2 triples. Estamos en el segundo cuarto, la momento a Diot, frontal del ataque, está Valencia con Diot, Matt y Aaron por fuera, Lavery, Dubi por dentro, Diot por la espalda, se viene por dentro, viene penetrando, la saca para Dubi, el triple que vuela de Dubi. Sí, hoy sí. Dubi, de 3, 20-18, se pone por delante Valencia. Está Dubi on fire. Sigma contra Luis, la pone para Hermansson, se frena, lanza Hermansson, no, el rebote se lo queda Sigma, tiene nueva oportunidad, balón para Martin. Hermansson botando, encuentra el espacio a la derecha para Luke Sigma contra Lavery. Ahí viene Luke, la saca, Timan lanza contra tabla. Vaya churro. Esas también valen. Afortunadas. Seguro que no tabla. 20 iguales, 8 es el que la mueve, el dorsal de 8, la de Valencia, la mueve Diot, en la izquierda con Lavery. Lavery para Dornekamp, en la izquierda con Antoine botando, marchándose hacia la derecha, el cambio de juego a la izquierda, Matt, esquina 3, ¡sí! Madre Matt Thomas, festival del triple va, triple viene y el público se entretiene. Pase de Antoine Diot, Sí, señor.
balón para Hermansson, 1, 2, no, el tiro lo saca, balón para Wagner para Sigma en el poste, con Timan, la roba Diot, la roba Antoine, va en la derecha, Matt Thomas, penetrando, percutiendo, la tiene que oxigenar, Dubi, de 3, se sale, ojo, el rebote, Matt, la toca Diot, se la queda Timan. Si llega a meter el triple Dubi, se cae la ritmo del partido es absolutamente vertiginoso. Balón para Wagner, parte derecha con Sigma en el poste, con Giffey, a Giffey se queda con Thomas, con Matt, Giffey lanza, no va, y el rebote es Luis, de Luis. Buena defensa de Matt Thomas con desventaja del poste bajo ante Nils Giffey. Y Luis que se está gustando, la Verí se está gustando. Balón para Antoine para Dubi, ahí está en el poste, Dubi la saca, Diot, el que mejor al centro para Dorne, cabe en el poste con Laverí, continúa para Dubi, ¡se vuela! ¡Sí, señor! Dubi, bola le voló, Bojan Dulevic, media canasta de Laverí, se la devolvió, hizo lo mismo al revés, el pase de Dubi para Laverí, Hermansson en el poste con Sigma, falta de Dubi. Le reclaman a Laverí que ha puesto la mano, pero no, dice Laverí que no lo había oído. Es claro. Ahí está, doble cambio en Valencia. Se marchan Matt y Dubi, escuchamos ovación. Los jugadores clave en el vuelco que ha dado en el partido. Matt Thomas y Bojan Dulevic se sientan. Nos pasan las estadísticas ahora del primer cuarto. Conforme es el partido, yo no las entiendo, señor Botey. Tienes al revés. Las tengo al revés, ¿no? Exacto, las tienes al revés, José Alcácer. ¿Algo que destacar de las estadísticas? La verdad es que no es un partido para mirar estadísticas, es que es una final, hay que jugar. Bonito juego de momento. Muy bueno, muy bonito baloncesto, bueno. Muy bonito, Por momentos me recuerda a la conexión que solemos tener Abel, tú y yo cuando jugamos juntos en el Dimar. Correcto. Eso porque hace 3 meses o hace un año que a lo mejor no jugamos juntos. Por eso. ¿Botella algo que destacar de las estadísticas? En esos parámetros estadísticos destaca el hecho de que Valencia Basket ya se halle con 4 rebotes más que Alba de Berlín, refrendando su superioridad en esa parcela. Alba de Berlín solo había perdido un balón en el primer cuarto, que fue además el último que robó Antoine Diot. ¿Y qué ha ocurrido en el inicio de este? Que ya ha perdido 3 más. La subida en cuanto a la intensidad de Valencia Basket en su defensa es verdaderamente remarcable. Bueno, pues estamos en tiempo muerto con Elite Pintura, renovarse o morir, y de eso sabe mucho Elite Pinturas, especialistas en renovar las paredes de tu hogar con los mejores materiales y diseños más vanguardistas. En Valencia, Los Musafes, Alsira y Paterna. Elite Pinturas. Estamos en el segundo cuarto en el pabellón municipal de la Fuente de San Luis. Partido 3 de la final de la Eurocup. 25 Valencia, 20 Alba de Berlín. Quien gane hoy se lleva el título. 7-12 para llegar al final. Para llegar al final del segundo cuarto, para llegar al descanso. Saca Berlín desde la línea de fondo, lo hará Peyton Siva. Valencia ahora mismo que ha salido Sastre, debutando en el partido Joan. Tío, y de 5 Will Thomas, La tiene Timan. Balón en la derecha, Peyton Siva en el poste con Sigma. No la roba Sigma, la tocó Sastre. Ahí va, la falla Timan. Y el rebote es para Valencia, les contamos la jugada. La cogió Sigma, encontró rápido a Timan que lanzó. La interceptó Sastre, se le escapó, se la quedó Timan, lanzó y falló y el rebote fue para la Verilla. Ataca Valencia. Balón para Diot, en la derecha, Torner, canción de tiro de 3, se viene por dentro, Aaron, el poste para Will, lanza 5 metros, no va, el rebote es Luke. Era un buen tiro. El rebote es de Sigma, la pone en la izquierda con Martin Hermansson botando, se busca el 360, lanza la bombita, no va, el rebote lo toca Will y hay falta de Timan. En ataque. Hay falta de Timan. Falta sobre Will Thomas. La defensa de Valencia Basket con constantes ayudas y cambios en los bloqueos, sacando ya de ritmo ofensivo a Alba de Berlín. Ahí está. Sacará desde la línea de fondo a Dornekamp para Antoine Diot. Ya la mueve Valencia. Atacando por parte izquierda Antoine. Vámonos allá. Buen partido Antoine, balón para Sastre, frontal del ataque, defiende Rocas Giedraitis. Sastre penetra, percute, suelta la bomba y anota. Joan, 27-20. Fernando Rocha Gaiza la Verica, la próxima técnica. Alcácer, te lo he dicho. Se lo ha dicho antes y se lo voy a repetir. Pues habrá que cambiarlo ya, La ha hecho un Pablo Lasso. Ahí está el cambio. No lo quieres aún. Se marcha Diot, entra Vandrossov. Yo lo hubiera mantenido. Yo también. Hasta que te quemes.
lo mantendría. ¿Tú qué? 6 minutitos de muchísima calidad de Antoine Diot, recordando al Antoine Diot de los mejores tiempos. Peyton Silva, parte derecha. Y atención al detallazo, Abel, estaba Juan Roch de pie aplaudiendo. Ojo, la pierde Sigma. Balón para Valencia. Que se levante el señor Roch a aplaudir a Antoine Diot es importante, ¿eh? Es que se ha hecho algo bueno. Y Luke Sigma comienza a recordar. Ojo, hay movida. Decíamos que comienza a recordar al Luke Sigma del primer partido, descentrado por momentos y exteriorizando el hecho de que no le salgan las cosas. Pues sacará Aaron Dornekamp desde la línea de fondo, ya sudando. Balón para Sam Van Rossum. Y ahora mueve Valencia, 6 minutos para llegar al descanso. 27-20, la tiene Sam, entregándosela a Labrí. Labrí contra Sigma, reclaman falta, no pitan nada. Balón para Joan penetrando, percutiendo Sastre, 1-2. El tiro no va, el rebote de Labrí. Se lo queda Timan, se le escapa Timan. No. Dice que le da la rodilla a Labrí. Eso ya sabes, árbitros, rebarse a morir. No, mejor dicho, pirotecnia Ricardo Caballer, desde 1881, creando los mejores y más fascinantes fuegos artificiales con premios nacionales e internacionales. Pirotecnia Ricardo Caballer Ricasa es la empresa líder en el sector. Balón para Sigma. La Beri pide cambio, ¿eh? Balón para Sigma. Y Ponsarnau lo ignora. Y sí, ahora llama a Duby. Ha llamado a Duby. Balón para Peyton. Sí, va a la izquierda. Busca a Sigma. La Beri, qué buena defensa de Luis. Balón para Timan en la derecha con Saibu botando, se frena Yoshiku para Sigma, falta 3 segundos de Timan, recupera Valencia. La defensa de Luis Laberi defendiendo. Ovación para Laberi. Juan Ross de pie. Se marcha Laberi, lo escuchamos. Balón para Dornekamp. Con Sastre se choca con Sam, que la puede subir ya. Ahí viene Van Rossum, parte izquierda, entregándosela a Joan, bloquea a Duby, frontal del ataque. Viene Sastre penetrando, percutiendo, la entrega abajo para Duby, cinta, Duby, la saca, Well, esquina, cinta, manda por Ochata, back para el triple, que buena Well, oh my goodness, Will Thomas, de 3, más 10 Valencia, 30-20. Sigma y Gediatris con cara diciendo cómo se para esto. Giedraitis se viene por dentro, lanza, no anota, rebote Timan, la saca Timan, Siva de 3, no va, el rebote, Sigma, se va a subir Dornekamp, falta de Sigma, no, falta de Dornekamp. Pero si se le tira encima. Pero no le permitió caer después de coger el rebote a Sigma. Porque está él. No es falta. Pero esa es una reglamentación que expresamente se hace para eso. Si un jugador coge el rebote arriba y tiene que caer, hay que dejar espacio para que caiga. No importa, un triple más abriendo Bojan Dubljevic a la esquina, en este caso a Will Thomas. Al cambio en Valencia se marcharon Dornekamp, entra Fernando. Otra vez se marcha Fernando San Emeterio. Se marcha Dornekamp, otra opción para él, quiere decir. Dennis Clifford, Sigma y la derecha con Peyton Siva, se viene por dentro, step back, le deja liberado de 3, Siva, triple. Claro, no le puede dejar tirar tan fácil, ¿eh? Fallo de comunicación entre Sam Van Rossum y Bojan Dubljevic por ver quién salía al camino del Peyton Siva. Balón para Sam, falta de Saibu. Ya era hora. Falta de Yoshiko Saibu. Lo agradece la Fonteta. Y sacará desde la línea de banda Valencia Basket, 30-23, 4-26 con Solats, sol para todos con Solats. Te ofrece soluciones personalizadas de energía solar, además de un estudio gratuito y grandes facilidades en el pago. Además de tenerlo por mucho menos de lo que te imaginas, sol para todos con Solats. Ahorras, cuidas el medio ambiente y además generas tu propia energía. Llama al 953-5810 o visita solats.com. Recuerda, llama al 953-5810 o solats.com. Balón para Duby en el poste, falta de Clifford, le empujó Clifford. Y va Matt Thomas. ¿Falta para vosotros, chicos? Sí, clara, le empuja con la rodilla, con la pierna. Hay cambio Valencia, se marcha Joan, entra Matt Thomas. Valencia que está ahora con Sam, Matt, Fernando por dentro con Will y Duby. Matt sacando Sam para Fernando, liberado el triple de San Emeterio. ¡Sí! Fernando de 3, Fernando. Castigar el emparejamiento San Emeterio y Giedraitis. Lleva 2 faltas el aleo lituano. Balón para Sigma en el poste, se revuelve Luke, la saca Clifford, no puede recibirla bien, la puede mantener, la pone en la derecha Sigma, falta de Will
Falta de Will Thomas. Sí. La reconoce. La reconoce porque ha sido falta clara y rápida. Correcto. Pero ha sido buena falta, ¿eh? Buena falta, sí. Todavía la tercera de equipo. Remarcable que Valencia Basket aún no alcanza el bonus con la intensidad tremenda en defensa que está poniendo en práctica en este segundo cuarto. Giedraitis la pone para Saibu. Está en frontal del ataque. Defiende Matt Thomas. Saibu en el poste alto con Luke Sigma. Abajo para Giedraitis. Se revuelve Giedraitis. La tiene que sacar. Falta de Van Rossum. Qué barata. Fácil. Ahora llegamos. Qué barata esa falta, Llegamos a bonus. Giedraitis fue inteligente viendo que Dublevich se había quedado con él. Oye, tengo un parecer razonable. El árbitro que le acaba de evitar falta con Mr. Proper. No, perdona, Don Limpio. Bueno, es que lo que decir la marcadora, pues el que hace Nacho. Limpio, sí. Ese era muy fácil, Ahí está. Sacará Peyton Siva y cambia en Valencia. Se ha marchado Sam, ha entrado Antoine. 2 faltas, Sam. Sí. 2 faltas. Siva la pone arriba para que la baje en el poste alto. Dennis Clifford para Peyton Siva. Defiende Antoine. Sigue Peyton, parte derecha. Buena ayuda de Dublevich. Peyton botando. Se viene por dentro, la pone en el poste. Saibu de 3. No va. Y el rebote para Fernando. Saibu. 25% lo que llevamos de competición en triples. Balón para Diot. Antoine botando. Parte derecha del ataque, defiende Saibu. La pone en el poste Antoine para Will. Se va de su par. Will la saca. Matt. Triple que vuela. ¡Sí! ¡Sí! Eso es. Matt. Thomas. Ovación. Escuchamos. ...36-23 Alcácer... ...3-17 para el descanso. Esta jugada creo que describe muy bien... ...porque el recibir Will... ...en un pase ya quedándose solo... ...cara al aro... ...atraer a su defensor... ...para doblar el balón a Matt Thomas... ...que estaba a tiro de triple... Eso creo que habla muy bien de cómo está el Valencia para este partido, Yo lo extrapolaría incluso a los 4 triples que ha anotado Matt Thomas. Los 4 han sido posiciones libradas, 2 en la esquina, 2 castigando ayudas demasiado largas después de las que jugadores de Alba y Berlín no pudieron recuperar, y el jugador americano, el escolta de Valencia Basket, está detonando ya prácticamente este partido. Sí, pero está Will no abusando él, sabiendo que se le cierran los jugadores a defenderle y buscando siempre ese compañero, en esta ocasión Matt, dado el acierto que está teniendo desde la línea de 3 puntos. Sacando tiros solos y cómodos en los que el escolta de Wisconsin no acostumbra a perdonar, como no está perdonando. Bueno, pues va a rodarse el juego. Te lo contamos con Carrocerías RPC en Alcira, especialistas en furgones isotermos, más de 25 años transformando carrocerías a medida. Entra en la web www.trpc.es y compruébalo. 36-23 en la Fonteta, 3-17 para llegar al final del segundo cuarto. Que no le iba a decir al minuto 1 de partido. Vaya. Lo bueno es que Valencia está castigando cualquier error de Alba Berlín. Nos iba a decir cuando Berlín se ha puesto 0-11. Balón para Saibu. ¡Ojo! La roba Diot. La roba Antoine. La entrega para Matt Thomas. 1-2. ¡Sí! Ahí está. Matt Thomas. 38-23. Madre mía, cómo está Diot, Zona. Ojo. Valencia Basket confundiendo a Alba de Berlín en su ataque. Pero ya no hay zona. Reclama Matt Thomas. ¡Ojo! La roba Diot. Otro robo. Antoine. La entrega para Will. 1, 2. ¡Sí! Will. 40-23. Esperaba esto. Decisión genial de Forsarnau. Genial. Balón para Peyton Siva. Banquillo de Valencia pidiendo que sigamos gritando. Giedraitis para Saibu para Siva. Siva de 3. Triplazo de Peyton Siva. Madre mía. ¡Qué barbaridad! Acciones individuales. Ahí está, grande Siva. Fuera de guión de juego, las únicas que están manteniendo. Pero eso es. ¡Ay, cuidado! La roba Giedraitis. 1, 2. ¡Que mate de Giedraitis! Ahí está. Pero lo de Peyton Siva para aplaudir, porque no puedes hacer nada ahí. Sí, no. Vamos a ver, lo de Siva es de jugón americano. Sabiendo que no hay juego, que no se mueve su equipo, decide rascárselo desde 8 metros y anotar. Bueno, pues han puesto 12, metió la canasta Giedraitis. 40-28, tiene que pedir tiempo muerto Ponsarnau, porque se había metido un pase de 0-5 muy bien. Creo que muy bien para el encuentro, No hay que bajar de esa renta ya de 10 puntos, parándolo las veces que sea necesario. Incluso, como decía Juanito esta tarde en la tertulia, si hace falta, provoca una técnica. Pero creo que ya no debemos de bajar de esos 10, Abortando el más mínimo intento de reacción
de Alba de Berlín a través de ese parcial de 5-0. Hoy Jaume Ponsarnau es el que va un pasito por delante de Aito García Reneses, de todo un Aito García Reneses. Esta disposición zonal ha confundido en 2 ataques consecutivos a Alba de Berlín, que Valencia Basket además ha podido culminar el contraataque con sendas canastas de Matt Thomas y Will Thomas. No sé. Sí, coincido, creo que igual que en el primer partido Ponsarnau fue por delante de Aito. Quizá hoy se equivocó en el quinteto inicial. Aito acertó en ese quinteto inicial, pero Valencia es que se ha recompuesto de una manera muy inteligente. Ponsarnau sacando a Will de 5 por momentos, con la Beri de 4 y con Donner un 3 alto, cerrando muy bien el rebote, muy bien luego planteando una zona donde hemos robado 3 balones seguidos. Tío que está inmenso y ya está Aito por detrás de los cambios de Ponsarnau. Va a rodarse el juego con Ganton Valencia, tu tienda de moda y complementos en ropa masculina, donde podrás elegir entre una línea low cost a precios bajos y otra en firmas como Español o Vespita. Ya disponible la colección primavera casual, una gran selección de americanas por 75 euros, así como trajes por 125. Tercera de Peyton Siva. Precios únicos y sorprendentes. Estamos en Quede la Paz número 25 y también en Facebook o Instagram. Asesoramiento personalizado con cita previa en el 652-826-839. Ganton Valencia, yo creo que ha sido de Siva, ¿eh? Es que pensaba que era de Hydrati o de Siva y no se lo han marcado ninguno de ellos. Balón para Dublevich, poste alto, la saca para Matt Thomas, Matt penetrando, la tiene que sacar Matt, el cambio de juego a la izquierda para Antoine Diot con el triple, no va, el rebote se lo queda Peyton Siva. Siempre vienen ocupadas en las esquinas Valencia Basket. Ojo, Giedraitis de 3, triple de Giedraitis, 40-31, baja la diferencia de 10. Por de carácter, a él no le afecta a Rokas Giedraitis este marcador, no hay que dejarle esos tiros cómodos. Antoine se frena, la pone en el poste con Will Thomas. Will contra Schneider. Sigue Will Thomas posteando, se revuelve, lanza el gancho. Y falta personal. Claro. Es que es muy superior Will Thomas. Y son 2 tiros. Es muy superior el poste bajo a Nils Giffin. Nils Giffin, la acción anterior del triple de Matt Thomas, se jugó intentar anticiparse y robar el balón, no lo consiguió. Ahora fue más conservador y no pudo detenerle. Mira el cambio, ahora se marcha Fernando, entra Joan Sastre. Quinteto vamos a decir más bajito porque Sastre suele jugar de 2. Aunque yo creo que cuando lo ficharon en Valencia era un 3. No, ficharon en Zaragoza era un carrero, ¿no? Por ahí, Sastre. Está haciendo una buena rotación, ¿eh? Will falla el primero. Vamos con el segundo de Will Thomas con Little Thai, la mejor cocina tailandesa de Valencia, destacando siempre por esas zonas de grupo con barra libre y con esa app que si te descargas tienes un 10% de descuento, un 10% de descuento en pedidos a domicilio, ¿sabes? Little Thai, restaurantes en Iberia, Francia, Prasco, Ibáñez, Abastos, Pío 12, etcétera. LittleThai.es. Falla el segundo Will Thomas. Will hoy tiene el aro cerrado, José. Sí. A todo el mundo le afecta la presión, estamos en una final. Peyton Siva la pone central para el tiro de Clifford, que no va. El rebote lo palmea Diot y se lo queda. Mirando Clifford de ahí no van a ganar el partido. Balón para Antoine, derecha para Dubi. Por donde ataque de Andulevich. Último minuto de segundo cuarto. En Antoine, el picado para Dubi. Continúa para Will. Ahí está. Buena Will Thomas. Y 2+1. Volaré. Volo. Will Thomas. Y además triple adicional, hay que hacer. Sí, y ahora Guillén de 1, ¿eh? Y se marcha Antoine, entra Guillén. Ovación para Antoine, escuchamos. Se marcha el pollo en Berlín, se marcha Wagner. Entra Hermanson. Siempre que desde el respeto, siempre desde la broma. A mí me dicen también el pollo. Y a Juan también se lo decía. Es que es un pollo. Va Will Thomas con el lanzamiento libre adicional. Ahí está Will. Ahora sí va. 52 segundos, una décima para llegar al descanso. Will Thomas lanzando y anotando. 44-31. Balón para Peyton Siva. Peyton botando, vamos a ver, entre las piernas. Se mueve, defiende Vives. Sigue Peyton, 1-2, coge el OV30. La saca por la carretera del Cante para Giedraitis. Para Clifford. Botando para Hermanson. Continúa, lanza Giffey, no va. Y el rebote es de Dubi. Por cierto, vale, sí, era 43 para el 31. 30 segundos para llegar al descanso, la tiene Vives. Parte derecha Guillem, se frena Guillem a punto de lanzar, la pone el poste para Will Thomas. Ahí está Will, contra Giffey. Vamos a ir. De poder. Poste derecho, le enciman 2, la saca para Vives para Dubi de 3. Dubi. Bojan Dublevich
Yoga la presión arriba de Valencia. 5 segundos. Clifford, pasos. No pitan nada. Pasos. Se llega al descanso. Clarísimos esos Se lo han pasos. comido los árbitros. Llegamos al descanso en la Fonteta. A la finalización de los primeros 20 minutos. Valencia 46. Alba de Berlín 33. Alcántara oración. Bueno, vamos a ver, es que no se puede poner ni un solo pero al juego del Valencia, ¿eh? Cuando Alba remonta es por mérito de ellos, más que por otra cosa, pero también jugadas aisladas y por la calidad individual. Pero es que Valencia está haciendo una defensa muy seria y está haciendo, te quiero decir, estamos dejando a Alba Berlín en 33 puntos al descanso, un promedio de menos de 70 a final de partido. Eso habla de la buena defensa de Valencia, que lleva un promedio, como dice Abel, el primero que llega a 80 gana, ya llevamos 46 en el descanso. Llegamos sobrados al promedio. Hay que mantener esta ventaja desde atrás. Yo creo que hay que seguir en esta línea defensiva con las ayudas que estaba marcando Carlos ya en el primer cuarto. Estamos haciendo buenas ayudas. Quizá algún descuelgue se ha quedado con Siva, ¿no? Ahí con Dublevich y Sam. En una ocasión un triple de Siva, pero bueno, en líneas generales muy bien. Y encima Antoine Diot robando balones a casco porro y dando unas asistencias increíbles. Sí, señor, en la línea lo ha apuntado por José Alcácer. Esa segunda unidad ha dado un plus de intensidad defensiva. Suele ser así con jugadores como Aaron Dornica o Luis Laverí. Hoy se ha añadido a ellos Antoine Diot, siempre inteligente en esas líneas de pase, aprovechando la confusión que las alternativas defensivas han provocado en Alba de Berlín a través de una gran decisión de Jaume Ponsarnau. Hoy por delante, lo volvemos a repetir, por delante en sus decisiones de Aito García Reneses. El ataque desde esos primeros 2 minutos y medio de pequeña zozobra más que fluido. Bojan Dubljevic continuando, y si no le dejan llegar hasta el aro, repartiendo el balón, ya sea Will Thomas moviéndose por la línea de fondo o a las esquinas bien cubiertas, sobre todo por un absolutamente imperial Matt Thomas. Si seguimos con esta fluidez ofensiva y Alba de Berlín no sabe leer esas situaciones, la Eurocup va a ser nuestra, al igual que si mantenemos el nivel defensivo. Sí, porque es que Aito está utilizando a Clifford, la cantidad de minutos que lo está utilizando quiere decir que no acaba de encontrar, digo yo, la tecla, ¿no? Porque Thierman no está siendo el jugador del primer y segundo partido. Noko, la verdad es que está pasando un poquito desapercibido, no está sabiendo qué center poner. Aito ha apostado por Landry Noko cuando estaba en pista Bojan Dubljevic y Dennis Clifford cuando estaba en pista Mike Toby en los partidos anteriores. ¿Qué sucede hoy? Que Jaume Ponsarnau ya en el momento mediado del primer cuarto que ha introducido a Bojan Dubljevic ya no lo ha sentado. Landry Noko no ha podido con él, mucho menos está pudiendo Dennis Clifford, y por ahí se le puede ir por esa diferencia en el juego interior claramente favorable a Valencia Basket. Por ahí parece que Alba de Berlín se le puede empezar a ir esta final, porque parece que Alba se cierra, ¿no? Cuando reciben nuestros jugadores interiores, se cierran, dado como está comentando Carlos, que nadie está pudiendo parar bien a Dubi, bien a Will. Y eso lo que nos hace es abrir el campo con un Matt Thomas que está metiendo todo lo que tira, y en cuanto se sume alguno más, hasta San Emeterio también entiendo algún triple, si pudiera sumarse alguno más con ese acierto exterior, creo que podríamos romper el partido de una vez, a no ser que nos dé por jugar al juego interior en vez de doblar tanto balón fuera, que también creo que tenemos superioridad. No andamos muy lejos, como dice José Alcácer, de romper ese partido. El parcial es absolutamente acaparador a favor de Valencia Basket desde el 0-11 inicial. Alba de Berlín está en este momento muy confundido en ataque, y vitales serán esos primeros minutos del tercer cuarto, porque si Alba de Berlín no puede reducir esa diferencia, pronto va a ver que en la Fonteta y contra un Valencia Basket con este nivel de intensidad defensiva y de fluidez en ataque no va a poder. ¿Algún problema al hacer? ¿Tienes algún problema que te tienes que ir a algo? No, que me estoy mirando desde que era pequeño, Abel. Bueno, pues llegamos al descanso. 11 minutos para llegar al arranque del tercer cuarto. Vamos a hacer una pausa rápida, 5 minutitos, y a la vuelta estamos con la previa del tercer periodo y esta segunda parte. Pausa, hablemos. Estamos en directo desde el pabellón municipal de la Fuente de San Luis
con el tercer partido. Estamos ya, va a arrancar la segunda parte, va a arrancar el tercer cuarto de este Valencia Basket Alba de Berlín. De momento, al tiempo del descanso, a la finalización de los primeros 20 minutos, al Valencia Basket 46, Alba de Berlín 33. Pasamos a analizarlo ya con nuestros comentaristas. Empieza por José Alcácer, que tenemos ahora detrás, que han cambiado las tornas. Nosotros tenemos en la foteta, empezamos dos delante y uno detrás. Partimos con una formación en triángulo, ¿no? Sí. No hacemos el rombo, hacemos el triángulo. Podríamos decirlo así. Sí, además repetimos lo que tan bien nos salió en el primer partido, ¿no? La primera parte me he quedado yo delante, la segunda parte Carlos Botey, que sabrá analizar muchísimo mejor. Mira, llega ya el papel llega el papel ya de quién va a ser MVP, ¿eh? Sí. Yo ya tengo claro quién va a ser para mí. ¿Quién? Tú habla y luego te lo digo. Para mí el MVP va a ser de momento Antoine Diop, lo tengo claro. Yo también voy a votar a Diop. Yo lo tengo clarísimo. Ahí está. Bueno, vamos con la valoración, José. Bueno, para mí, la verdad, como comentaba antes, es un partido al que no se le puede sacar ni un pero, ni un pro, ni un nada. Valencia lo está haciendo realmente todo bien. Recordemos que empezó 0-11 en el marcador. Quizás se equivocó en el quinteto inicial Jaime Ponsarnau, metiendo a un Toby que no acaba de estar del todo en el partido. Pero bueno, se rehizo muy bien y sobre todo la entrada de Antoine Diop subió un par de peldaños a nivel defensivo. Laverí también aportó bastante, se empezó a defender, se empezaron a hacer zonas, robar balones, se pasaba muy bien el balón y empezamos a anotar. Llevamos más de un 50% de acierto en tiros de 3 puntos. Alba Berlín un 41, que tampoco está nada mal, pero hay una diferencia y es que llevamos 12 asistencias por 7 del Alba de Berlín. Así que a seguir en la misma línea. Bueno, va a arrancar el tercer cuarto. Por parte de Valencia Basket tenemos a Sam Van Rossum, Joan Sastre, Fernando Sanemeterio por fuera, Laverí Duby por dentro. Tenemos ya, en este caso, por parte de Alba de Berlín, tenemos a Peyton Siva, Martin Hermansson. Tenemos también a Rokas Giedraitis, Luke Sigma y Dennis Clifford. Botey, aquí tenemos diferencia entre el de Berlín y el de Valencia. Aquí pone Valencia Basket Alba de Berlín, en Berlín era jugador y equipo. Es verdad, no había en función de los dos equipos, solo del que ganara. Ojo, Sastre, se queda contra el canto arrancado el tercer cuarto. Y la mueve ya Peyton Siva. Control del ataque, parte izquierda, viene Peyton, Diop. Bueno, luego decimos quién hemos votado, ¿no? Sí, lo diremos, sin ningún problema. Balón para Clifford, que lanza y anota. 4-6-3-5. Botey, di que este puede ganar el partido así, que has dicho antes que no y ahora van a ganar el partido así. Tirando de Clifford desde esa posición no van a ganar el partido, me reafirmo. Sam en la izquierda con Fernando Sanemeterio. Fernando para Sam en el poste con Fer. Ahí viene Sanemeterio penetrando, percutiendo, lanzando. No nota y el rebote es Giedraitis. Excelente la defensa del jugador lituano. Fernando quiere atacarle para sacarle la tercera, pero no va a ser fácil. Sí va de 3, no va. El rebote toca Laverí, se lo queda Duby. Se lo queda Valencia. Peyton Siva es un jugador siempre de ritmo alto en las transiciones, pero es bueno para nosotros que empiece a hacer tiros precipitados. Fernando, ojo, el 80 lanzando y anotando. Que carajo. Bueno. Masterclass. Ahí está, Giedraitis aprende. Clase magistral. Masterclass. Martin Hermansson y aprovechó a las mil maravillas esa situación en poste bajo Fernando. Balón para Luke Sigma. Botando en frontal alto para Peyton Siva, parte derecha. Ahí viene Peyton, continúa para Sigma. La roba Van Rossum. Anticipó el pase. Van Rossum, Laverí, 1-2. Menudo palo y no lo pita. José, que se pone en modo hooligan. En la zona del balón, quizá de Peyton Siva. Leñazo. Ahí estaba Siva, se viene por dentro, la pone a la izquierda. El triple que bola de Hermansson, no va. Y el rebote es de Duby. Bien. Yo creo que ha tocado bola. Se escuchó el leñado hasta aquí. En mi opinión ha tocado bola. Fernando, 1-2. Saca la falta personal, tiene los tiros. A punto de anotar. Le falta un poquito a Fernando Sanemeterio. Se le ve fino. Cualquier ventaja pudiendo agarrar a su defensor con el paso cambiado a contrapié la está aprovechando Fernando Sanemeterio. Volvemos a repetir. Una de las mayores tranquilidades para Valencia Basket es ver a Fernando Sanemeterio así. Pues lanzará el tiro libre Fernando Sanemeterio, el jugador cántabro. 48-35. Vamos con el primero. Fernando Sanemeterio que lanza y anota el tiro. Vayamos con el segundo. Ahí está. 49-35. Si queréis cambiaros los cascos. Balón para Fernando. Lanzando Fernando y anotando. 50-35. Más 15 Valencia. Balón para Peyton Siva.
Sigue agotando, reclaman pasos. La Fonteta, balón para Hermansson, a la izquierda con Rokas Giedraitis. Giedraitis se viene por dentro, se quiere revolver, la saca para, no, la pone abajo para Sigma. Sigma que pivota, cambia con la izquierda. Giedraitis lanza el triple y dentro. Triple de Rokas Giedraitis. Tal vez el mejor tirador desde hace 6 años. A Giedraitis no se le puede dejar, está claro. Pero él fue muy hábil buscando esa línea de pase de Luke Sigma. 50-38, balón para Sam Van Rossum en el poste con Dubljevic. Le tocaron por la espalda, sigue Dubi contra Clifford, más del Bojan. Ahí viene con el gancho de derecha, se la roba Clifford, ojo, el balón se va al suelo. Dubljevic se la roba Clifford, que no da el pase bueno y la recupera Valencia. Bien, Sam. No dio el pase bueno Clifford, recupera la pelota Valencia, tendrá 14 segundos de posesión. Pues que Dennis Clifford toda la, digamos, capacidad de aguantar el poste bajo a Bojan Dubljevic no la tiene para dar primer pase de contraataque ni para pasar el balón en general. Saca a Joan Sastres en la parte izquierda. Ahí vemos a Joan con más barba, Este no se ha afeitado. Cada vez más barba. Este no ha hecho como tú, Botey. Este no se ha afeitado, Cada vez más tipo Harden, Kaimakoglu, Sergio Rodríguez, etcétera, etcétera. Sastre la pone para Van Rossum, la pone larga para que la baje en la derecha. Van Rossum viene entregándose a costado ya Sastre que cortó y recibió. Ahí viene Joan, balón para Sam en la izquierda. Fernando penetrando, percutiendo. Se frena Fernando San Emeterio. Ahora sí, pone una marcha más. La saca Sastre de 3. No entra y el rebote se lo queda Sigma. La pelota ya la mueve Peyton Siva. Peyton, parte izquierda para Luke para Hermansson. Botarda Martin Hermansson para Clifford en poste alto, pivota, la pone en la izquierda para Luke continúa, se viene por dentro Sigma, 1-2, la entrega a la derecha, no es buena, se va por línea de fondo la pelota, recupera Valencia Basket. Más incómodo Luke Sigma con la defensa de Laverí no puede estar. Esa era una de las claves del partido. Pensábamos que Will Thomas iba a tener que desgastarse ahí, pero está siendo Luis Laverí el que está ejerciendo esa faceta a las mil maravillas. Balón para Sam en la izquierda con Joan Sastre botando, entregándosela a Fernando San Emeterio. Reclaman falta de Giedraitis, yo creo que la hubo. ¡Hoy va! El 360, Fernando la saca para Sam, el cambio de juego la pone para Laverí, no llega Laverí. Y el abalota es para Valencia, la tocó Sigma, creo que fue, ¿no? Giedraitis, sí. Giedraitis, quedan 9 segundos de posesión, 6:43 del tercer cuarto. Balón para Sastre para Sam, se viene Van Rossum penetrando, la saca para Laverí que cinta, le quedan 5, le quedan 4, 3:60, Laverí gancho, canastón de Laverí. Yo creo que hubo algo más ahí. Bueno, pero lo importante es que Laverí cada vez está mejorando también su juego de poste bajo, eso es fundamental para que el equipo funcione. Peyton Siva, parte izquierda, entregándosela ya ahora a Martin Hermansson, que no anota. Falta Joan Sastre. Bueno, buena falta, porque se iba solo. Sí, me ha parecido muy buena falta. Había ganado ventaja en el close-out también. Joan Sastre venía de una ayuda y ha hecho muy buena falta, efectivamente, José. Primera falta y aún quedan 6 minutos 20, o sea que también, está muy bien. También en base a eso, sí. Balón para Peyton Siva, botando, ahí se viene Peyton, la entrega para Sigma, cintando Sigma, penetrando, percutiendo, 1-2, se queda corto y el rebote es para Luis Laverí. Excelente la ayuda de Bojan Dubljevic, hoy sí que está siendo el gran Bojan Dubljevic en las dos partes del campo. Dubi para Sam, viene Sam, la pone a la derecha, Sastre, está gol para Laverí en el poste para Sam Van Rossum que lanza contra tabla, no anota, el rebote se lo queda Sam, se lo queda el belga, la saca para Joan, está liberado, va con el triple Sastre, ¡sí! Joan, Sastre de 3. Antes son los rebotes en ataque, la defensa contraria ya se ha descolocado. Peyton de 3, se queda corto, la toca Laverí, se la queda Dubi, se la queda Valencia. ¿Cómo está Laverí? Excelente también debajo de los dos aros. Balón para Sam Van Rossum en la izquierda con Luis Laverí para Joan, quiere romper a su par, se viene Sastre, parte izquierda del ataque, Joan penetrando, percutiendo, la por arriba, no, el rebote se lo queda Sigma, se lo queda Alba de Berlín, balón para Hermansson, se escapa Hermansson, no estuvo atento Dubi, la puede recuperar Sigma en la izquierda con Rokas Giedraitis, se frena Giedraitis, poste alto, la pone a la derecha, Siva tiene que medir más, la salva, pero la recupera Fernando, ahí va el contraataque, viene Fernando, 1-2, lanza falta personal, falta de Sigma. 2 tiros libres para Fernando. Sí, mira. Y Sigma que se va directo al banquillo. Sí. Sigma directo al banquillo. Y además entran. Parece cansado, parece frustrado, una mezcla de todo. Ojo a la ovación a la vereda, escuchamos. Estaba
además seleccionando a Mike Toby, Bojan Dublević. La mentalización para el partido de hoy es única, empezando por la de Bojan Dublević. Se marcharon Saman Rosom, se marchó también Lavery, hizo lo propio Dublević. Entraron Antoine Diot, Will Thomas y Mike Toby. Por parte de Alba de Berlín ha cambiado casi todo el completo, completamente. Ha entrado Schneider, ha entrado Noko. Vemos también a Giffey. Los únicos que se salvan son Giedraitis y Siva. Fernando Lota primero. Vamos a ver cómo está Toby, porque en la primera parte no lo hemos visto bien a Mike Toby cuando salió de inicio, ¿no, Botei? Mike Toby no está teniendo una gran final hasta ahora en ninguno de los 3 partidos, pero bueno, con que dé 3 minutitos o hasta final de cuarto de descanso. Fernando falla, la toca Toby, se la queda Will, se la escapa Will. Ahí tocó ya ese balón con intención, orientando el rebote. 5 minutos de descanso a Dublević de calidad, confiamos en que le pueda dar. 5 y más, yo creo. Bueno. Peyton Siva, parte derecha. Ahí viene Peyton penetrando, percutiendo. ¡Uno! ¡Qué tapón! ¡Oh! ¡Qué tapón de Toby! ¡Qué tapón de Mike Toby! La chapa con carrocería hasta RPC en Alcira, especialistas en informes isotermos, más de 25 años transformando carrocerías a medida. Entra a www.trpc.es y compruébalo. Johan Sastre está dolorido, Sastre en el suelo. Sí. Fue falta de Sastre, pero se hizo daño. Y cuidado de la espalda, Sastre, sí. Cuidado con la espalda de Sastre. Sí. Está ya delicada, bastante maltrecha esa espalda, esperamos que no sea nada. Y sí, fundamental Mike Toby, protegiendo la pintura, en lo que más ha mejorado Mike Toby en las últimas semanas, últimos meses. Se levanta Sastre, no va a poder continuar, se va a marchar. Se va a ir Joan Sastre, va a entrar tirador Matt Thomas con Libertabac. Si tu propósito es dejar de fumar en 2019 con Libertabac, seguro que lo consigues. 15 años de experiencia ofreciendo el mejor tratamiento para dejar de fumar, además de tenerlo con un año de garantía. Si te escribes oyente de Radio Sport o Basket Sport, te regalan un tratamiento antiestrés o antiobesidad a elegir para que no tengas la menor duda en conseguirlo. Libertabac, ha habido doble cambio en Valencia, se han marchado Fernando y Joan, han entrado Aaron Dorrecamp y Matt Thomas. Brillantísima dirección de juego llama por Sarnau. Si se va un jugador defensivo como Sastre, entra otro defensivo, Dorrecamp, para complementar a Matt Thomas. Peyton Siva a los pies de Noko, recupera Dorrecamp, balón para Diot, la pone arriba Diot para Will, 1-2, la saca Will para Matt Thomas, se frena, lanza 5 metros, uy, se queda corto, uy, Matt Thomas con los cantos. Sí, se quedó muy corto, sí. Siva, falta de Diot. Falta abajo de Antoine. Buena también, había que parar. Esta segunda de Diot, la tercera de equipo, estaba bien, ¿no, Botei? Iba Siva en carrera, No estamos dejando entrar a Peyton Siva. Eso se traduce en que ya ha forzado 2 tiros que no ha anotado en este cuarto. Él quiere ser factor en el partido, pero no le permitimos serlo. Y si es alguna vez a través de falta, tampoco pasa nada. Peyton Siva botando, se va a parte derecha. El pase por la espalda. Ojo, Schneider solo de 3. No va. El rebote tocador, Necam y falta de Toby. Hay falta de Toby Seminoko. No le pueden ganar la posición a Toby ahí. Demasiado fácil, Landry Noko le ganó la posición en este caso a Toby. Sacará Alba de Berlín, es la cuarta de Valencia con esta entrada en bonus. Quedan 4:17 para llegar al final del tercer periodo. El marcador marcha 56 para Valencia, 38 para Berlín. La pone arriba, Noko, parte izquierda, este no tira. ¿No, Botei? No, por supuesto que no, sería muy sorprendente. Balón para Peyton Siva, falta de Dios. Son 2 tiros. Lanzamientos libres. Tercera de Antoine. Pero no pasa nada, ¿no? No pasa. Lo malo es que tiene 2 nada. lanzamientos libres. Tiene 2 tiros libres Peyton Siva, puede colocar a su equipo a 16, es una distancia importante. Antoine Diot no ha conseguido regular la distancia, estuvo demasiado cerca y lo vio Peyton Siva para penetrar. Sí, lo malo es el bonus, pero bueno, Diot está repartiendo muy bien el juego, creo que no es momento. Siva falla el primero, Peyton Siva. Dime, José. Bien. No, que comentaba que Diot está repartiendo muy bien el juego, creo que no es momento de sentarlo. Si se cargara de faltas, tenemos a Guillem Vives para 10. Exactamente, tenemos 3 bases el día de hoy. Allá vamos con el segundo, la mete Peyton Siva. La mete Peyton, 56-19, 4-11 para llegar al final del tercer periodo. Eso sí, Botei, tenemos que reconocerlo, es un buen partido de baloncesto, Buen partido. Es una magnífica final. Y la primera disposición zonal de Alba de Berlín en este partido. Todo bien el poste, continúa con Well. ¡Que la escrapa! Well, volaré, volo. Will Thomas. La primera disposición zonal rota por el brillante ataque de Valencia Basket con Will Thomas. Ojo, Peyton Siva, la entrega Noko se revuelve, la zaga, tapón de Mike Toby. Continúa el ataque, viene Diot, la pone a la derecha para Matt Thomas. Matt se frena, parte derecha, la saca para Diot y esto oxigena el juego. Crea jugada estática. 2-3. Balón para Antoine. Diot botando en parte derecha, se viene Antoine, la pone abajo para Toby, la corta Noko, recupera Alba de Berlín, se viene Giedraitis, botando mal, botando bajito, la puede salvar, vale, en la derecha,
para Giffy. Reclaman pasos, la pone en el poste y falta de Toby. Pide 3 segundos, pero otra vez le faltó concentración a Mike Toby para no permitir que Noko recibiera justo debajo del aro. ¿José? Sí, no, la verdad es que Toby ha puesto 2 gorros, pero tiene un poquito de empanada mental aún, en este partido. Sí. Le está costando meterse en él. Se está viendo. Así es. Se está dando que es su primera final. Sí, es que recordemos que tiene el título, pero no tiene en la Liga Endesa de Valencia, pero no jugó. No disputó ningún minuto. Esperemos que Noko no sea un buen tirador. No lo es. Noko lanza nota. Botei, que sí que es, macho. Es verdad, sus porcentajes no mienten, pero bueno, vamos a decir que sí. Landry Noko con el segundo. Está con confianza Landry Noko, lo normal es que anote. 58-40. Vamos allá. Lanzando Landry Noko, anotando. Hay hombre en el suelo. Los ha tirado muy bien. Ha tirado bien, 58-41. Bueno. Balón para Matt Thomas. Ahora enseñan la 2-3 y se quedan en esa disposición zonal. Dornecam a la derecha con Matt Thomas. Matt, el triple que va. No, el rebote toca a Toby, se lo queda Mike. Sí, Mike. Se lo queda Mike. Nuevos 14 segundos para Valencia. Ataca Antoine parte izquierda. Hay que buscar. Bloquea Mike, sigue Antoine, la pone a la derecha. Dornecam de 3. ¡Sí! ¡Aro! ¡Sí, señor! Dornecam. Así se ataca una zona, con un mate de Will y con un triple. Más 20 Valencia. Más 20. 61-41. Balón, el triple que vuela de Peyton, no va, el rebote es Will, el rebote es Valencia. Sí, ataca Matt Thomas, Matt, parte derecha, se frena, cinta el tiro, uy, qué pícaro ahí. Balón para Will, en el poste, le enciman 2, reclaman falta, no hay nada, balón para Will, contra Noko, ahí va. Vamos a ver Will Thomas, le enciman 2, la saca Matt en el poste con Toby, Toby se revuelve, falta personal. Falta de Noko, falta sobre Toby, 2 tiros libres para él. Y es la primera de Noko. Y va a haber cambios en Alba de Berlín. Van a entrar Hermansson, se marcha Siva. Y va a entrar Timan. Se marcha Noko, creo. Me ha parecido que Toby hacía este ataque a cámara lenta. Sí, ¿no creéis? Sí. Buscando más bien la falta que poder anotar. Y los ataques de Berlín está siendo Siva a la desesperada ya completamente. Siva ya está precipitándose, está queriendo hacer la guerra por su cuenta y eso no es favorable. Mira la imagen. Ahí está hablando con Sigma. Sí. Sigma que está fuera del partido mentalmente y también está en el banquillo. Y está hablando Aito con Sigma. Míralo. Consejos de Aito, esta vez parece que pueden llegar un poco tarde. Toby que anotó el primero con Clínica Baviera, termina con la miopía, hipermetropía, astigmatismo. Aprovecha este mes los ceros de descuento en tu operación y pide la primera cita previa gratis en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com. Falló el segundo Toby. La tiene Giedraitis con Martin Hermansson. Vamos a ver cómo ataca el de Berlín sin Peyton Siva ahora. La pone en el poste, Hermansson, la roba bien Toby. Balón en el poste, la tiene Giffy contra Diot. Ahí está Nils, se revuelve Giffy, lanza, no la saca, el triple que vuela, no va, el rebote lo toca Diot, se lo queda Antoine, que la saca botando, ahí está Antoine, la entrega picada para Will, la saca Will, le falta sobre Will. Ahora sí que es la tercera de Giedraitis. Es la tercera. Ahora sí. Hay que decirlo. Para mí, el MVP, Antoine. Se lo tiene que dar Antoine. Yo voto a Antoine. Yo también voté a Antoine. Esta vota Will. Pero porque Carlos Botey no entiende. Hombre, recordemos que el MVP se da en relación a los 3 partidos de la final. Entre los 3 partidos, pero yo creo que se lo tienen que dar sí o sí. Uno doble. Para mí, Will Thomas. Balón para Matt Thomas, parte izquierda. Matt encontrando en el poste a Will. Contra Sigma. Vamos allá. Ahí está Will. Ahí está Money. Se viene por dentro. Se le escapa Will. Y ojo, el balón se le escapa también al Alba de Berlín. Balón para Valencia. Mira Giedraitis desesperado. Míralo. Mira Verstappen. Sí, pareció razonable con Verstappen, ¿eh? Sí, un poquito. Pero mira, con Verstappen el de la Fórmula 1, Giedraitis, ¿eh? Se parece un poquito, sí. Nunca lo había pensado, sí. Saca la Valencia, 5 segundos, lo hace desde fondo. En este caso, este es Vives, ¿no? Sí, Guillem. Es Vives que se ha ido por Diot. Hay que atacar rápido, 5 segundos. Guillem la saca, Toby para Dornecam, le canta esta Valencia. Dornecam falta sobre Dornecam. Y tiene tiros libres. 2 tiros libres, efectivamente. Muy bien. Podemos poner 23 puntos de ventaja. Esto empieza a decantarse, a encarrilarse. Sí. La verdad es que muy bien, se está poniendo las cosas muy bien. Ahí está, va a lanzar el señor Aaron Dornecam. 1.33 para llegar al final del tercer cuarto. 62-41, mira, se marcha Giedraitis, que está fuera, ¿eh? Que no es un jugador que suele exteriorizar tanto lo que siente. En este mira, Giedraitis aplaudiendo a los árbitros. Sí, no es nada habitual esto en Rocas Giedraitis. Están fuera del partido la mayoría. Ay, Dornecam se queda corto.
Dime, Botey, dime. La mayoría de jugadores de Alba de Berlín en este momento fuera de partido por unas razones u otras. Dornekamp va a lanzar el segundo lanzamiento libre. Ahí viene Aaron Dornekamp lanzando, anotando. 63-41. 6-3-4-1. Más 22 Valencia. Balón para Martin Hermansson. La tiene Guizi, que se viene por dentro lanzando, no, en la izquierda. Encuentra a Hermansson de 3. Sí, triple. Triple de Martin Hermansson. Aparece por fin el gran escolta islandés. Es solo su quinto punto en el partido. Otra de las claves para Valencia Basket era secarlo y lo estamos consiguiendo. Vives, parte frontal del ataque. Ahí está Guillem. Botando, yéndose hacia la parte derecha. Balón para Matt Thomas. Matt en el poste con Will. Se quiere volver Will. Le encima Sigma. La saca Will. Para Vives de 3. No va. El rebote es para Tiemann. No, perdón, es para Kenneth Ogbe. Sí, último recurso que suele utilizar Aguito. El jugador que menos juega de los 12 ya en pista, habida cuenta de la situación que vive Alba en el partido. No quiero meter cizaña, pero esto es lo que tendría que haber hecho Burgos ayer. El pase Sigma. Esto es lo que tenía que haber hecho Rubén Burgos ayer. Sacar a jugadores de la rotación, sacarlos no a los 8, es jugar con todos. Sí. Lo tenía que haber hecho Rubén Burgos ayer, jugar con todas. Sí, porque además les das minutos, se sienten importantes y te responden. Claro, es lo que tenía que haber hecho Rubén, pero volvemos al partido. Aún no es y lo va a hacer el miércoles. Para tomar ese tipo de decisiones, quizá como Aguito, que está por encima del bien y del mal. Pero bueno, estoy de acuerdo. Balón para Vives, frontal del ataque, a punto de cometer falta. Vives en la izquierda con Dornekamp. Dornekamp le encima Ogbe. Ahí viene Kenneth. Sigue Dornekamp, 360, falta de ataque. Falta de ataque de Dornekamp. Falta de ataque de Dornekamp. Y detrás tenemos a un hooligan. Alcácer, hooligan. No. Tenemos aquí al hooligan que nos dará su punto de vista. Lo entrevistamos. Ha sido el árbitro, por Dios. El árbitro ese que lo saquen de Valencia. ¿El hooligan ha sido tú? El de burro ha sido yo. No, el burro ha sido el árbitro, el la falta, por Dios. Es el árbitro que se peina así un poco como tú, ¿no? El que la ha ilustrado ha sido él. Sí. Es Mr. Proper, ¿no? Mr. Proper. Sí, Mr. Proper. El de la lotería. Ahí está. Balón para Martin Hermansson. Frontal del ataque. 6-3-4-4. Últimos 7 segundos. La pone Sigma. Cinta. Se viene por dentro. Se frena. Otro cinta. La pone para el lanzamiento de Ogbe, que no va. El rebote es de Tobe. Y llegamos al final del tercer cuarto. O expulsamos a la Fonteta. Se cae. Final del tercer cuarto. 63 Valencia. 44 de Berlín. Pausa y volvemos. El mejor baloncesto en Radio Sport Valencia. Volvemos, ya escuchamos a la Fonteta. Brutal la Fonteta. Final del tercer cuarto, final de los primeros 30 minutos. Valencia Basket 63, Alba de Berlín 44. Valoración, José Alcácer. Valoración. A disfrutar, porque lo tenemos cada vez más cerca. Nos queda un cuarto. A disfrutar y a vivirla. Queda un cuarto, Botey. No tiene sentido rememorar lo que ocurrió hace 2 años. El partido estaba bien controlado. Recuerdo perfectamente que eran 15 puntos de ventaja en el descanso tercer y cuarto periodos. Pero no es posible que Alba de Berlín se reconstruya de una manera tan brutal como para disputar este partido hasta el final. Es un equipo joven, no se ha visto en esta tesitura con un equipo tan superior enfrente en todo lo que llevamos de edición de la presente Eurocup. Por lo tanto, Alba de Berlín hasta aquí habrá llegado, salvo hecatombe mayúscula. Bueno, pues yo sí que quiero decir una cosa: si pierde Valencia, lo pierde él, ¿vale? Lo pierde Valencia Basket. Ahora mismo, ¿no? Lo tiene que perder Valencia Basket. Errores que no está en dinámica de cometer, que no se atisba el hecho de que los pueda cometer. Por lo tanto, estamos a 10 minutos de volver a tocar el cielo europeo. Arranca el último cuarto, arranca los últimos 10 minutos. En la Fonteta de los cuentas Radio Sport 91.4 de la FM. Ataca Alba de Berlín por mediación de Hermansson. Con Tiemann. Tiemann en el poste alto, balón para Hermansson. Se planta, se viene, lanza, no, la saca. Sigma de 3. No va. Y el rebote es para Fernando. El rebote es para San Emeterio. Era un tiro cómodo, era un pick and pop realmente bien jugado. Luke Sigma suele convertir esos tiros, pero ¿qué ocurre? Que el momento no es el habitual para él ni para su equipo. Guillem Vives votando. Ahí está.
Balón para la derecha. Will la saca para Vives. Vives para Fernando. Sabe meter, se viene a la izquierda. Lanza Thomas. No, cinta. Matt se viene por dentro. Lanzando una mano, la vomita al canto. Al canto. Otro tiro a la Bel. Un Se tiro agota a la Bel. posesión. Matt Thomas ha cogido mis tiros. Matt, no. Es impresionante lo que cala, digamos, la capacidad de tiro de Abel Aguado. Matt Thomas era un gran tirador, ha hecho 3 tiros al canto del tablero ya en esta final. Claro, ¿quién no quiere imitar a Abel, Carlos? ¿Quién no quiere imitarlo? Por supuesto es. Exacto. Crea escuela, crea tendencia. Bueno, yo un tiro al canto desde de 2 puntos no he tiro nunca, yo nunca entro. Bueno, habría que verlo. Ataca Alba de Berlín, lo hace Hermansson. Hermansson botando. Encontrando a ningún sitio. Ahora falta de Toby. Y tenemos ya asistencia. 8.000 exactos. Eso es lo mismo que el otro día, ¿eh? Sí. 8.000 exactos. Bueno, Lo veo un La poco Fonteta corto. son 8.500. si caben 8.500, aquí tiene que haber 8.500. Sí, porque no se ve ni un solo hueco Nada, libre. nada. No. Y 500, no hay 500 huecos ni de eso, ni de Flowers. En absoluto. Balón para Alba de Berlín, lanza Timan, son 2 tiros, falta de Toby. Son 2 tiros. Falta de Toby, que es la cuarta. Cargándose de faltas en exceso Mike Toby. La anterior pudo estar bien hecha saliendo al flash defensivo. En esta otra vez se volvió a dejar ganar la posición dentro de la pintura. Pero hay que aguantarlo, ¿eh? Yo lo dejaba aunque hiciera la quinta. Bueno, y ya ya- cuando oye, salga ya Dubi, te que la voy a- aguante el partido. Estoy Ya te la voy a- visualizando vuestras votaciones. Yo he apuntado por parte de Valencia Antoine Diot, por parte al MVP de la final. Por parte de Valencia he dicho yo Antoine Diot y por parte de Berlín Sigma. Pero vosotros, Sí, yo he apuntado a Diot Antoine y Diot Giedraitis. y a Giedraitis. Y Will Thomas y Giedraitis para parte de Berlín. Todos coincidimos. A mí me pareció mucho un mejor poco, Sigma, pero no todo. A mí Giedraitis. Pero bueno, el MVP por parte de Alba de Berlín no va a tener vigencia. A Timan, sonido de fondo de la Fonteta, lanzando Timan, va para adentro. 63-45. Uy. 18 arriba Valencia. Otra vez, como recordarás, Abel reduciendo a Alba de Berlín en los primeros minutos del cuarto periodo. Una diferencia que era muy grande, como en el primer partido. Timan lanzando a todo el segundo. 63-46. Más 17 Valencia. Era muy grande y sigue siendo muy grande. Balón para Valencia, que está con Sam Van Rossum, Matt Thomas y Fernando por fuera. Will y Duby por dentro. Balón para Sam, entregándosela a Fernando Sanemeterio. Sanemeterio, parte izquierda de ataque, están 8 metros. Sigue Fer, le enciman 2. Se viene por dentro, Sanemeterio, se deja Duby, que cinta, lanza, gancho, sí. Madre mía. Duby. Madre mía, Duby. 2 más de Valencia Basket. Magnífica la asistencia de Fernando Sanemeterio generando a través de bote. Balón para Hermansson, encuentra Sigma de 3, no va, el rebote se lo queda Will, el rebote se lo queda Valencia y ahora sube Fernando. Mira, Ponsarnau corriendo por la banda. ¡Qué imagen! Corría Fernando y corría Serra. Es muy interesante lo que quería reflejar con esa carrera Jaume Ponsarnau. Insta al equipo a seguir trasladando el balón con rapidez a campo ofensivo. Cambio en y Berlín. no especular con el resultado. Se marchan Hermansson y Sigma, entran Siva y Giedraitis. La frustración de Sigma es enorme. Importante frenar a Siva ahora. Me parece curioso que Aiton ha pedido un tiempo muerto en la segunda parte. El otro día, si recuerdas, Abel se lo dejó en el segundo partido. Los dos para los últimos 20 segundos. Para Duby. Pero ahora ya lo tiene que medir. Duby se revuelve, lanza el gancho y anota. Duby. Boyan Dubljevic. It's the best. Echándose el equipo a las espaldas. Es como ha el hecho oso. durante todo su periplo valenciano. 67-46. Giedraitis de 3. Triple. Qué calidad tiene Giedraitis. Tirador perfecto. Qué maravilla de Las jugador. esquinas, cacha el shoot en salida de bloqueo. A este lo podemos fichar, ¿no? Sí. No, a este lo podemos fichar. Yo hablo Valencia, ¿no? con él. Yo hablo con el lituano. A mí cuando me está acabe. gustando mucho ese jugador. Yo hablo con el lituano ahora con él. cuando acabe. Balón para Will. En el poste lo pasado. Cada hasta Will. Gran timing de bloqueos, destacando el bloqueo ciego de Matt Thomas. Y estamos dominando al poste bajo, ¿eh? Sí, Como hablábamos en la primer tertulia, partido. al poste bajo. Demostrando que ¡Ojo! es superior. ¡Ataque! La cuarta de Rocas. Balón para Valencia. La- Irina Rocas. Rocas está fuera. Acaba de soltar el puño al aire de Rocas y Giedraitis. Y si, No, si fuera técnica, se acabaría no la el puño al participación. jugador, sino un puño de este No, gesto por supuesto. de decir, me cago en la Sí, leche. Si le pitaran esa técnica, se acabaría la participación del gran Rocas Giedraitis en esta final. No, Giedraitis está con 3, ¿eh? Ha sido la tercera. A ver. Ha sido la tercera. Ha sido la tercera. Porque la falta no ha sido de él. ¿O sí? Sí, esta sí. La anterior que pensamos que era de él no fue de él. Claro, no, ya a 2. Claro. Y esta es la tercera. Sí. La movía Valencia, saca Fernando.
Y estoy ya con Sam Van Rossum. 7 minutos 20 segundos para llegar al final del partido. 69 Valencia, 49 Alba de Berlín. 6-9-4-9. Balón para Sam Van Rossum. Frontal del ataque, se va a parte derecha. Ahí está Sam. Botando, encontrando un socio en la derecha para Fernando. Fernando se revuelve, se viene por dentro, la pone para Sam. Van Rossum de 3. No, el rebote toca a Dubi. Se lo queda el montenegrino, se revuelve. Sí, Mataralo, pero hay falta abajo. Hay falta abajo. Johan Steeman abajo. Johan Steeman. Parece que Dubi se lo está explicando a Tienman, ¿no? Le está diciendo, tú eras el que me iba a frenar, ¿no? Renovarse Se o lo morir. está comiendo con patatas. Y de eso sabe mucho IT Pinturas, especialistas en robar las paredes de tu hogar con los mejores materiales y diseños más vanguardistas. En Valencia, Almusafes, Alsiri y Paterna. Élite Pinturas. Saca la Valencia Vázquez de la banda derecha, ahora Matt Thomas. Recibiendo ya Sam Van Rossum. Sam en la izquierda con Matt Thomas. Se planta más, se viene por dentro. Hay un hombre en el suelo, balón para Fernando, Fernando de 3. Fernando, Masterclass, Sanemeterio. De Fernando Sanemeterio y de Valencia Basket y su fluidez en ataque. Piedrait distinta, penetra, percute, la entrega Teman, contra Tablanota, buen movimiento en la pelota de Alba de Berlín. Johan Steeman ahora, pero destacar una vez más, siempre que penetra un jugador por línea de fondo en las esquinas ocupadas. Valencia Basket hoy de manual espaciando el campo de ataque. Balón para Sam Van Rossum, parte derecha Sam. Se viene por dentro, Van Rossum en el poste con Will Thomas. Ahí está Will, le enciman 2, la entrega a Dubi, gancho, 2+1, 2+1 Boyan. Metió la canasta, saca la adicional. Dubi, lo escuchamos. Haciendo hoy sin duda el partido de la temporada Boyan Dubljevic en el momento más apropiado. Tiempo muerto, escuchamos a la Fonteta. Brutal. Alcácer que está viendo vídeos, no puede aguantarse los nervios. Botey. No es para menos, pero los nervios ya van desapareciendo. Pueden ser 24 puntos de ventaja si Boyan Dubljevic anota la adicional. Escuchamos a la Fonteta. A ver, Alcácer, ¿qué te parece a ti? ¿Se estamos haciendo esto? Yo ya estoy en modo hooligan, no en modo comentarista. Y estamos muy cerca de estar en modo también de celebración, en modo fiesta. Modo hooligan es modo celebración, Botey. ¿Perdona, Abel? Modo hooligan es modo celebración. Sí, bueno, incluye otras cosas el modo hooligan también, pero por ahí vamos a estar todos en modo hooligan en poco tiempo. Eso es lo de decirle burro al árbitro. También. Ocho estamos Fonteta. Esto está que vas a creatar. ¿Cómo puedes creatar tus fiestas? Si llamas a Pirotecnia Ricardo Caballer, Ricasa, desde 1881, creando los mejores y más fascinantes espectáculos de fuegos artificiales, con premios nacionales e internacionales. Pirotecnia Ricardo Caballer, Ricasa es la empresa líder en el sector. Se va a dar el juego. 6-13 para llegar al final del partido. 74 Valencia. 51 Berlín, más 23 y pueden ser más 24 si Dubljevic el lanzamiento libre. Mira lo que le cantan, MVP. Vamos a ver. Dubi lanza, no, el rebote para Schneider. ¿Tú crees que se lo dan a Dubi, Botey? Yo creo que Will, porque mucha gente ha votado antes de la exhibición de Dubljevic en los últimos minutos. Peyton Silva se mete entre dos, falta sobre Peyton. Buena falta. Falta sobre Peyton. Es que hoy Will lleva 12 puntos, Tampoco se ha quedado chato. Está clarísimo, y además 22 en el primer partido, 15 en el segundo. Lo que ha generado para sus compañeros, lo que ha traído a la defensa contraria. Para mí, claramente Will Thomas. Es que digamos, ojo, el triple que vuela, no va. Sí que va. Porterito, sí que va. Jugador. 74-54. Eran rocas. Giedraitis de 3. Giedraitis 19 puntos. Balón para Sam. Van Rossum. Parte izquierda. Balón para Matt Thomas. Con Sam Van Rossum. Van Rossum la pone izquierda para Will para Fernando. Viene por dentro Fernando. 1, 2. ¡Que mate! ¡La mate Fernando! ¡En la cara de Noco! Enorme, ¡El póster! Viene Siva. La pone el triple que vuela de Berlín. No va. Pero hay que cantar. Voló. Fernando. Wow. Pero ahora mete Noco. Madre mía, Fernando. Voló Fernando. Voló Fernando. Qué barbaridad. Madre mía.
y con 35 años. ¿Quién dijo que esa era una edad avanzada? Está mejor que nunca Fernando Sanemeterio. Matt Thomas la pone en el poste con Fernando Sanemeterio. Fernando se revuelve. En la cuarta de ¿Cómo ha hecho un mate con 30 y tanto? Cuarta. Esta sí, la cuarta de Roca. Cuarta de Giedraitis. ¿Cómo puede hacer un tío de 30 y tantos un mate así de barbaridad, así de bestia? Poste de highlight de las 10 mejores jugadas de la NBA. Va a ser la mejor jugada de la final. Te lo digo yo. Sin duda. ¡Qué locura! ¡Vaya pedazo de mate! Eso se merece una copa. Y eso se merecería también un MVP, pero no puede haber MVP para todos. El de Radio Sport se lo lleva. Desde luego. El jueves, mira, lo acabo de decidir ahora. Jueves, premios Radio Sport. Ya está. Vale, lo instauramos. Final de la Eurocup. Sí, señor Abel. Ya está. Jueves en Basket Sport. A partir de las 5. Carlos dice si habrá merienda. ¿Habrá merienda? Sí, me toca llevarle incluso a mí. Anotó los dos. Anotó los dos, Los Fernando. dos. Ella la mueve. En este caso, Peyton Siva, parte izquierda. Siva de 3. Uy, se queda enganchado el balón. Y las pelotas va de Valencia. Con calma. No hemos visto este Alba de Berlín en el que Siva hace la guerra por su cuenta toda la temporada. Valencia Basket les ha hecho descarrilar de su juego de ataque. Balón para Sam Anderson. Parte derecha Sam. La pone en el poste con Will Thomas contra Schneider. Le puede hacer un hijo si quiere. Ahí está Will. Se revuelve. La pierde por boca. ¿Qué pasa? Buena ayuda, Peyton Siva. Con Solar se ofrece soluciones personalizadas de energía solar. Buena falta. Además de un estudio gratuito y grandes facilidades en el pago. Sol para todos con Solach. Ahora os cuidas el medio ambiente y además generas tu propia energía. Mira Dubi se marcha. Bueno, Dubi, cómo se gana la afición. Si Boyan hace esos gestos, es que esto ya no se puede perder. El MVP con Solach. Llama al 953-58-10 o visita solach.com. Hay falta en ataque. No, falta sobre Siva. Recuerda, llama al 953-58-10 o visita solach.com. 4-18, 78, Valencia 56, Alba de Berlín. Alcácer, ¿cómo estás? Bueno, pues parece que volvemos a jugar con Will de 5. Antes ha funcionado bastante bien. Will de 5, la Avenida de 4. Antes sí que jugábamos con Donerkamp como alero alto. Ahora se sigue dando Saneme y sale Diot. Cambio Valencia, se va Van Rossum, escuchamos. Y Aito cambia Rocas Giedraitis para dar entrada al imberbe todavía Franz Wagner, de 17 años. ¿Significa eso que las armas, por su parte, están entregadas? Pues tú lo dirás. Volvemos al juego. Saca a Peyton Siva. Sí. En la izquierda con Noko. Noko para Peyton Siva que penetra, que percute 1-2. El tío no va. Rebote para Noko. ¡El tapón! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón de Tommy! ¡Otro tapón! ¡Qué barbaridad! ¡Dos tapones! ¡Qué modo de saludar a los oyentes de Deportes con Julio Insa! De momento, a falta de 4 minutos para el final, Valencia Basket 78. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mat! Triple de Matt Thomas en la Fonteta. 81 Valencia, 56 Alba de Berlín. El triple que va de Alba no va. El rebote lo toca Fernando, se lo queda Diot. Calma. ¿Qué modo esto ya no se escapa, Qué modo de conectar con Deportes con Julio Insa. Saludos a todos. Saludos Víctor, saludos Julio, saludos Roberto, a todos. Fernando se viene por dentro, penetrando, la deja para Will, lanzando 2 más 1. Esto está hecho. Esto está acabado. La cuarta Eurocup está ya. Escuchamos a la foto. MVP. Canta. Este es el verdadero MVP. Canta MVP la Fonteta. Se va Fernando, lo escuchamos. Qué locura el ambiente. Ha entrado Alberto. La Fonteta en pie. Will lanzando, anotando. 84-56. Antes has narrado el tapón de la Bedi a Landry Noko, igual que el de LeBron James a Iguodala. El tapón. Ahí está, la tiene Alba, la roba Will. No, que bota la Fonteta. Dice, la tiene Noko, lanzando, anotando Landry Noko, 2 más 1. La falta sobre Landry Noko. Se había quedado con lanzamientos libres en la primera intervención de Alberto en el partido, pero ya poco importa. 3 minutos exactos para tocar otra vez un título europeo. Para estar en la Euroliga el año que viene. Para ganar el billete para la Euroliga. Para jugar entre los grandes de Europa.
para que el señor Abel Aguado tenga que narrar 34 partidos de liga regular en Euroliga el año para que jugar en un grande de Europa, no, para ser un grande de Europa. La cuarta Eurocup, el póker, el mejor equipo de esta competición. Malo para Antoine botando en la derecha con Lavery para Diot botando, encontrando en la derecha a Valde, penetrando a Valde, percutiendo, la saca para Antoine. 6 segundos en la posesión, 2:43 para llegar al final. Viene Antoine, parte derecha, se frena, lanza el triple Antoine, no va. Y el rebote es para Alba de Berlín con Ganton Valencia, tu tienda de moda y complementos en ropa masculina, donde podrás elegir entre una línea low cost a veces bajos y otras firmas salto de la como Española Despita. Ya disponible la colección de primavera casual y una gran selección de americanas por 75 euros, así como trajes a 125, precios únicos y sorprendentes. Estamos en calle de la Paz número 25 y también en Facebook o Instagram. Asesoramiento personalizado con cita previa en el 652-826-839. A Valde de 3. ¡Sí! A Valde también. A Valde. Que se sienta partícipe también. 87-59. Puede llegar a un más 30. Balón para Hermansson, se viene por dentro, entregando a Noko. La recupera Valencia, la recupera Matt Thomas. Parte derecha y oxigena Valencia. Ataque en estático. 1:48 para ser campeones de la Eurocup. Una diferencia de 30 puntos. Para ser campeones de Europa. Diot arriba para Valde. No va. El rebote se lo queda Europa. Se lo queda lo de Berlín. Escuchamos a la Fonteta. Canta la Fonteta, empieza a celebrar el título. Ahí va el balón en la derecha, lanzando, balón para el triple que vuela, no va, el rebote, se lo mete, ha metido la canasta y hay cambio, se marcha Will Thomas, ovación para él, Fonteta en pie, la escuchamos. Salta Will Thomas, el ganador, se expresa Will Thomas, nos volvemos locos. El mayor ganador que hayamos conocido en Valencia Basket, en 3 años jugando aquí, 3 títulos y con una participación destacadísima en cada uno de ellos. Balón para Diot, Toby, último minuto y 15 segundos, Lavery contra Thomas, Lavery, ahí está, el flow de Valencia Basket. Último minuto con Little Ty, la mejor cocina tailandesa de Valencia, destacando siempre por estas cenas de grupo con barra libre con esa app que si la descargas tienes un 10% de descuento en a domicilio. Eso que se venía a Francia, Vasco Bañez, P12, Abastos, etcétera. WillyTy.es. Noko desde la personal, anotando. Landry Noko, canta campeones, la Fonteta, lo escuchamos. La euforia de la Fonteta. Balón para Diot, botando, encontrando en la izquierda, no, en el poste a Toby para Alberto frontal del ataque, ahí viene Alberto, quiere romper a su par, se frena Alberto, se viene por dentro, step back para el tiro, que no toca Niero. Últimos 26 segundos de Eurocup, últimos 26 segundos para ser el campeón de la Eurocup. Balón para Hermansson botando en la derecha para Giffy, se pone en pie la Fonteta. No tira. 10 segundos, no va a tirar, quedan 3 segundos, entrega de posesión del cuarto, no va a lanzar, se agota la posesión, se pone en pie la Fonteta, nos ponemos en pie, queda 1 segundo, 9 décimas, queda 1.9, va a ganar Valencia, se va a llevar la cuarta Eurocup. Invasión de pista ya, ahora sí, gana Valencia, es campeón de la Eurocup, el cuarto título, después de sufrir, de volver de Berlín sin nada, gana Valencia, se redime de Unicaja y es el mejor equipo de esta competición. Y sí, el año que viene la Euroliga está aquí, qué barbaridad, qué partidazo. 89 Valencia Basket, 63 Alba de Berlín, canta campeones la Fonteta, se vuelve loco el templo Taroncha, porque esto es el objetivo de la temporada, Botey. La temporada ya está absolutamente siendo un éxito. Cuando termine, pase lo que pase en Liga, la Fonteta vuelve a celebrar un título de Eurocup 16 años después del primero de los 4. Y Valencia Basket se consolida como el mejor equipo en la historia de la competición. José, todo tuyo, te toca. ¿Qué algo que decir? Pues aparte de que me queda ya poca voz, a disfrutar de este título merecidísimo y con una gran victoria.
brutal. Conseguido con una brillantez enorme, dejando en 63 puntos al equipo que venía en los últimos partidos de la competición promediando más de 90, con una defensa ciertamente de libro a la que la Fonteta, con su comunión con el equipo, ha contribuido. Vamos a ver si tenemos a Ponsarnau, que está hablando en la señal internacional. Vamos a ver nuestro técnico José Antonio Bot, si nos puedes poner a Ponsarnau. Grítame que no te voy a escuchar. La Fonteta en pie, los más de 8.000 personas que están aquí hoy. La voz que ya no llega del gallo que sale, pero da igual, la recompensa lo merece. Escuchamos el ambiente de la Fonteta. Todo el pabellón saltando, los jugadores saltando, nosotros también, Botey. Con la canción que, bueno, no la popularizó él, pero acogió para estas líderes Bojan Dublevic en la victoria del cuarto partido de la semifinal contra Baskonia en la Liga CB hace 2 temporadas, que se ha convertido ya en todo un himno siempre que hay que celebrar algo para Valencia Basket. Esto es grande. Y tenemos a Ponsarnau, lo escuchamos. Las palabras del coach, del entrenador campeón. In the final, one play at home, always is not favorite, because in the last seasons always lose the team that with the factor home, okay. But we have a great team, we have a great player, we have a great staff, we have this is the illusion of the Juan Roth and his family, and we are very happy, and we want that to congrats Álvaro Berlín. They play in the middle, they made that in the middle in the cup. They coach, his coach is the teacher. I learned a lot in this final, and we are very happy. Congratulations. Bueno, lo ha Y desde que Abel Aguado narra partidos, 3 temporadas, cada una de ellas con un título. Y vamos a ver si esta temporada se corona con 2 títulos. Llevamos 3 títulos llevamos ya. Salta la Fonteta. Todo en pie. Dublevic saltando. Todos los jugadores preparados para recibir el premio de la Eurocup, del 4º título. Rafa Martínez, vestido de jugador. Sergi García también. La va a levantar Rafa. ¡Qué barbaridad! La imagen para la posteridad. La imagen de la Fonteta a reventar. Vamos a levantarnos, porque esto es lo que ha conseguido Valencia Basket. El 4º título. Lágrimas en los jugadores. Va a salir la representación de Alba de Berlín. Ovación a la Fonteta. Hay que decirlo, un Alba de Berlín que ha hecho un magnífico baloncesto, un magnífico equipo y que merece todo en Europa. Un equipo que nos ha encandilado durante la presente edición de la Eurocup. Fue capaz de eliminar a 2 equipos de la ACB como Morabanca, Andorra y Unicaja. Valencia Basket fue demasiado para ellos. Ahí está. Va a levantar. Me voy a quitar los cascos. Saludamos a los espectadores de Deportes con Julio Insa. Me quito los cascos para poder ver cómo levanta Valencia Basket el título de la Eurocup. Si acaso me avisáis, Bertomeu, que se presenta en la Fonteta. Ahí está. Va Bertomeu también. Va Bertomeu a entregar la copa. El director de la liga. Tío llorando. Te lo mereces, macho. Qué partidazo. MVP Will Thomas. No podía ser de otra manera. Lo recibe, mira, Will sonríe Will. Ahí está. Sonríe Will Thomas. Sonríe Will. Esto es una locura. Le cantan MVP. Sonríe. Nos volvemos locos. Levanta Will Thomas el trofeo. Uno de los grandes ganadores que hay en este deporte. Sonríe Will. Lo tienes ya, Will. Eres un genio. Eres Money Thomas. Has ido por el banco. Levanta el título. Has ido al banco y has sacado todo el dinero. Lo has dejado sin fondos y eres el mejor de esta final de la Eurocup. Ahí está. Ahora van todos los jugadores a recibir el título. Varios políticos que se presentan. Y ahora ya va la premiación del título. Ahí van a ir todos los jugadores. Se levanta la Fonteta. En pie, todo el público. Nosotros subidos encima de la silla. Aunque mido un 80, lo tengo que levantar porque aquí está todo el mundo de pie.
Badulevich entregando las medallas, todos en pie. Escuchamos a la Fonteta. Magnífico. Mira, Giedraitis, que no se le pasa el cabreo aún. A Giedraitis no se le pasa el cabreo. Normal. Es normal. Se van todos. Al final, pero no fue suficiente. Todos arriba. Tenemos toda la Fonteta en pie con esas camisetas del póker de las 4 Eurocups. Colocando también esas medallas. Pam también. El júbilo es absoluto entre los jugadores de Valencia. Mira, y ahí va Rafa. El último va a ser Rafa. Yo creo que la van a levantar Antoine y Rafa. Yo creo que la van a levantar Antoine y Rafa. Rafa seguro, sería un buen detalle que la levantara Antoine después del año que lleva, bueno, los 2 años que lleva de lesión. Estamos en Radio Sport 91.4 de la FM y también en Tele7 Valencia con Deportes con Julio Insa. Julio, somos campeones de la Eurocup. El año que viene la Euroliga. Ahí va, anima la Fonteta, va a arrancar, va a levantar el título Rafa todo a punto para que se consagre, para que se oficialice su quinto el partido, para que se oficialice el título de Valencia Basket. Están todos arriba, ahí está, sacando la bandera valenciana y van ya con el trofeo de la Eurocup. Llega el trofeo, llega el título al medio del campo. Se acerca también Bartomeu. Iba Pulsano corriendo por detrás. Iba Rafa Martínez, él solo va a levantar el título. Rafa, 3, 2, 1, se lo entrega Bartomeu, levanta el título. Valencia es campeón. Ahora no, cinta el tiro, y ahora, cinta segunda vez, y ahora sí, es campeón. Es campeón. Valencia Basket gana la Eurocup 2018-2019. El mejor equipo de la competición, uno de los mejores de Europa, y que el año que viene irá a la Euroliga a demostrar que este Valencia Basket es un grande de Europa. Título brutal, con una brillantez enorme, solo con la derrota del otro día en Berlín en la prórroga entre top 16, cuartos de final, semifinales y final. Brutal. Alcácer, dinos algo, Alcácer. Es que hay poco que decir, es emocionante, es poco esto. De nuevo, otro título europeo, otra Eurocup, otro título más, otra banderola colgada, y el año que viene Euroliga. Ya tenemos el objetivo cumplido, nos queda disfrutar lo que queda de Liga. Está claro, y ojo con ese Valencia Basket en lo que queda de Liga, sin presión. Quién sabe si lo de hace 2 años se puede repetir, pero esta vez teniendo ya un título en el zurrón. Alcácer, que está a punto de emocionarse. Bueno, yo creo que ya está emocionado hace tiempo. Ahí está. Toda la Fonteta ovaciona a sus jugadores. Vuelta de honor va a haber en breve. Va a haber vuelta de honor de nuestros héroes. Ahí está. Jugadores ganadores. Muchos de ellos ya saben lo que fue ganar ese título de Liga hace 2 temporadas. Ahí está. Va la vuelta de honor. Vamos allá con los jugadores de Valencia Basket. Alcácer en medio pie de pista. Pero bueno, esto es histórico. Es la 4ª Eurocup. Valencia la va a ganar. Se la ha llevado Valencia Basket. Es sensacional, es brutal, es la 4ª Eurocup para Valencia Basket. La levanta Juan Roch, la levanta todo el equipo, la levanta el dueño de este Valencia Basket, juntamente con Rafa Martínez. Esto es historia del baloncesto valenciano. Corta la red, lo hace Mike Toby. Todos los jugadores solicitados concediendo esas entrevistas, desde Will Thomas y Fernando Sanemeterio, que una vez han demostrado ambos su veteranía y su maestría. También Alberto Abalde, que aunque menos minutos ha contado con ellos en esta final, sabe lo que es ganar su primer Mira, la Fonteta cantando Rafa. La escuchamos. Por supuesto. Realmente ahí está, esto es emocionante. Barbaridad. Esto ya está emocionando al bueno de Rafa Martínez. 11 temporadas aquí, probablemente el jugador más importante de la historia de este club. Y que va a conseguir un nuevo título con Valencia Basket. Previo paso a que su camiseta sea retirada en el techo de la Fonteta. Le siguen cantando a Rafa. Cantando a Rafa Martínez. Martínez llorando. Ya visiblemente está llorando Martínez. Está llorando Rafa. No puede con la emoción. Se marcha la imagen, se marcha Rafa Martínez. Puede haber algo de despedida y que esta sea su última temporada, pero bueno, eso aún es pronto para decirlo.
Vamos a ver, se marcha Rafa, fíjate qué imagen. Como Botey, como el que se va, como el que se retira de la NBA, el primero. Y ahí está Rafa Martínez en la parte corner. Se marcha Rafa Martínez a los vestuarios. El calor de la gente, el capitán, de la que es su casa y siempre será su casa. Mientras siguen todos en pie de pista, Van Rossum, ahí lo tenemos a Fernando también con la hija. Con su hija ya. Su hija que juega también aquí en Valencia Basket. Ojalá la tengamos en unos años jugando en el equipo de las chicas. Por supuesto, hay que destacar a Fernando Sanemeterio. Todos los jugadores merecen reconocimiento especial, pero qué decir de Fernando Sanemeterio. 35 años y otra vez siendo el de las grandes ocasiones. Y qué mate. El highlight de la temporada 2018. El mate del año. En la Euroliga. En la Eurocup en este caso, pero en las competiciones de la Euroliga también me atrevería a decir. El mate del año. Y tenemos también mañana el Ayuntamiento, Botey. Mañana el Ayuntamiento y al Palau de la Generalitat. Mañana es un día. Nos va a tocar trabajar. Vivido ya hace 2 años, pero no por eso este va a ser menos emocionante y menos fantástico. Yo me acordaba, mientras tanto, de la liga que ganó Valencia Basket, la sudada que pillamos y la estamos repitiendo. Era un 16 ¡qué calor! De junio. Mañana será un 16 de abril, pero también sudaremos. Mira, la Fonteta haciendo palmas. La tenemos. Sí. Brutal la Fonteta. Todo el público sigue en sus localidades. Ni una sola persona se ha movido. No se ha ido nadie. Están todos aquí celebrando el nuevo título para Valencia Basket. Es historia de la Eurocup. Es historia del baloncesto español. Como el 2003, Alcácer, como el 2010, algo. Como el 2014. Dime algo, Alcácer. Poco que añadir. Nos ponen a Rafael. Va a ir Alcácer si quieres también. No tiene palabras, José. Una gran noche más en la historia de Valencia Basket. Exacto, no tiene palabras José Alcácer. Alcácer visiblemente emocionado también, como no puede ser de otra manera. Ahí está, lo tenemos al señor José Alcácer. Bueno, mientras tanto, los jugadores siguen ahí metidos. Tenemos algunos sentados cantando Mi Gran Noche. Algunos ya con sus respectivas familias. Imágenes del encuentro. Ahora vemos un triple de Matt Thomas. Ha sido detonante, como hablábamos en ese momento del partido. Sus 4 triples en el segundo cuarto han contribuido a romper un choque en torno al cual ya Alba de Berlín no ha vuelto a tener opciones desde ese preciso segundo cuarto. La clave, Botey, ha sido esos triples, Esos triples, pero ¿por qué llegan a ver esos triples? Porque el movimiento del balón era absolutamente fluido. Las continuaciones cortas hacia el aro de Will Thomas y Boyan Dublis permitían encontrar al hombre libre en la esquina. Valencia Basket y Jaume Ponsarnau han dado un recital de espaciar la pista en este partido, en este tercer partido de la final. Ahí está Tamara Valde. ¿Cómo que Tamara? Sí, tenemos también a Tamara ahí, la jugadora de Valencia Basket. Vamos a, mientras tanto, Alcácer, vete por teléfono y te metemos en directo. José, vete dentro, ves dentro y te llamamos ahora para que busques a un jugador. Entrevista a un jugador con el teléfono, te llamamos. Pues Nebot, llama a mi teléfono que José Alcácer va a tener protagonistas. Ahora, llámalo, así se lo cojo ya. Te lo cojo yo. Bueno, brutal, señor Carlo Botey. Todos los jugadores visiblemente emocionados. Mike Tobey es el primer título también de su carrera en el que se siente partícipe. Vaya semanita que tiene el pívot norteamericano. Campeón a su universidad, su alma mater de Virginia. Campeón él con Valencia Basket en la Eurocup. Bueno, vamos a ver si José Alcácer puede traernos algún protagonista por mediación del teléfono. José Alcácer, hoy momento exacto, momento clave. A ver si lo podremos escuchar. A ver si puede meternos a alguien el señor José Alcácer. Tira Rafa. José, tienes Rafa al lado. José, tienes a Rafa a la derecha. No lo ha visto. José Alcácer. Está buscando él a un jugador en concreto, parece ser. Vamos a ver si podemos tener algún jugador de las manos de nuestro inalámbrico y de José Alcácer. Están todos todavía sobre la pista. Inalámbrico improvisado. El confeti que reina en el parque de la Fonteta. Un parque de la Fonteta que ha vuelto a vivir un título europeo. Vamos a ver, lo hemos perdido ya de vista a José Alcácer. A ver si lo tenemos por ahí.
Espero venir muchas más, espero ganar muchos más títulos y el año que viene vamos a jugar Euroliga. Gracias. Bueno, las palabras de José Alcácer, que con quienes no lo he podido oír bien. Sí, solo hemos escuchado el tramo final de la entrevista. Vamos a ver si nos ponemos en contacto con José Alcácer para que nos confirme a quién tiene con él. A ver ahora José Alcácer. A ver, es que no lo tenemos por ahí Alcácer, no lo vemos desde la posición de Radio Sport. A ver, José Alcácer, si tenemos algún jugador, pero... Voy a intentar moverme para ver si localizamos al bueno de José Alcácer. Que lo hemos perdido entre la marabunta a José Alcácer. Pobrecito. ¿Dónde estás, José? Se escucha también mal, es verdad que la cobertura... Vaya un poquito en este momento. Ahí está. Vamos a verlo. Ahora mejor, yo creo. A ver si ahora puede encontrar a alguien el señor José Alcácer. Todavía está la pista absolutamente llena de gente, periodistas efectuando entrevistas de los propios jugadores, familiares de los jugadores. No es fácil encontrar a José Alcácer ahí. Importante que no me quiten el móvil. También. Que lo tiene Alcácer. También. Bueno, pero Botey, ¿qué hemos podido destacar de esta Eurocup? Sí. Bueno, para hacer balance de esta Eurocup nos haría falta un espacio más largo, sería producto de una disertación mayor. Esta final ya ha dado mucho de sí. El primer partido encauzado en el tercer cuarto. El partido de hoy con la zozobra del susto de Alba de Berlín con el 0-11 de salida, pero quedándose ahí. A partir de ahí parece...